Nos han vendido la moto, nos han dicho somos iguales. Es mentira, no somos iguales. Tengo tan presente la muerte Y es que eso no vuelve. que me he convertido en alguien disruptivo. Hay muchas personas que lo único que quieren es engordarse el ego. A veces no necesariamente buscan tanto el dinero como esto, ¿eh? Estamos acostumbrados a que la ciencia venga y nos diga, mira, una verdad masticada, toma, esta ya te la puedes creer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al 8º episodio de Lo que diferencia. Hoy tenemos una visita muy especial y que sé que a muchos de vosotros os va a hacer ese clic mental en muchas facetas de vuestra vida, porque la invitada de hoy, de verdad, que cada palabra que dice de su boca te va a hacer pensar y reflexionar muchísimo. Ella es Anaïs Fons. Bienvenida a Lo que diferencia. Muchas gracias, Jesús. Es un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro, porque sé que hoy no va a ser un podcast normal. No, venimos incendiarios. Prepararos, no me quiero hacer responsable de lo que pase hoy aquí, pero sé que tienes cosas que decir que son necesarias y que a mucha gente le va a ayudar. Confiemos en que sí. Sí, seguro, seguro. Así que vamos allá para que te conozcan. ¿Quién es Anaïs? ¿Quién es Anaïs? Pues es una buena pregunta. Es una mujer, a día de hoy madre, emprendedora desde hace ya bastantes años y sobre todo una persona totalmente conectada al tratar de ser de servicio para el proceso de otras personas. No me imagino mi vida dedicándome a otra cosa. De hecho, siempre que me preguntan ¿cómo llevas el emprendimiento? Es como, si no es lo, o sea, no, el emprendimiento es un efecto colateral, es algo que ha tenido que suceder porque sé lo que tengo que hacer con mi vida y no me imagino haciendo otra cosa. De hecho, como estábamos hablando antes fuera de cámaras, he hecho muchas cosas y todo me ha traído hasta aquí porque en realidad era como un deseo que siempre ha estado dentro de mí. ¿Y qué es lo que haces? Pues soy mentora de desarrollo personal y espiritual y trabajo con personas con un alto nivel de conciencia. De hecho, mi universo de mentoría, mi universo de acompañamiento se llama Anima, que tiene, mira, nunca he contado lo que significa Anima. El nombre de Anima viene de Ani, que es un nombre que siempre ha estado conectado con las personas que me han querido mucho. Mi madre fue la primera que empezó a llamarme Ani. Y luego en el mundo del yoga y demás, pues todo el mundo me conoce como Ani. Entonces es como mi versión anterior y me la he traído a este periodo. Sí. Y luego Ma en sánscrito es la madre. Anima nació como término después de mi maternidad. Y luego también hay una curiosidad y es que la A inicial tiene una línea horizontal encima. Porque en sánscrito también Atman es el ego, es el yo. Y habitualmente en todas las corrientes que trabajan la espiritualidad es como que el concepto del ego se maltrata mucho y se quita de la ecuación. Pero yo me di cuenta de que el ego forma parte de nosotros y necesitamos incorporarlo a nuestra vida manteniéndolo lo más educadito posible. Correcto, pero es importante tenerlo. Porque muchas veces la gente buena hace muchas cosas sin pensar en ella. Y al final eso va... No sé, es mi forma de verlo, ¿eh? Qué interesante. Puede ser, para mí, es una cuestión de que bien utilizado te puede servir para crecer el ego, ¿no? Si lo ¿Cómo escuchas, se utiliza bien el ego? ¿Cómo se utiliza bien el ego? Sabiendo observarlo. El ego trae, en realidad, nos hemos acostumbrado a verlo como un enemigo o como una piedra en el zapato, pero en realidad es una parte de nosotros y de nosotras que nos está dando información sobre cómo funcionamos a niveles mucho más profundos. Nos habla de cuáles son nuestras heridas, cuáles son nuestras carencias, nuestras faltas. Entonces, saber escuchar a tu ego te da una ventaja competitiva muy grande a todos los niveles en la vida. Las personas que nunca escuchan a su ego, que no lo escuchan a modo de que dejen que les dé consejos. El ego nunca tiene que tomar decisiones por ti. Pero si te atreves a mirarlo y a estudiarlo, cómo funciona mi ego, qué lo activa, qué lo mueve, joder, es conocer tu sombra. Qué melón más importante. Yo no paro de abrir melones, espero que estés preparado. No, yo aquí hemos venido a eso. Cada 3 frases vamos a abrir uno diferente. Pero el ego me parece muy difícil de gestionar. Muy difícil de gestionar y necesario a la vez. Conlleva mucho trabajo. ¿Y cómo lo trabajas eso? Yo personalmente, observándolo y tratando de hacerle el menor caso posible. O sea, vamos a poner un ejemplo muy básico, ¿vale? El clásico pagar con la misma moneda con la que
que te Sí. dan, ¿no? Y El es ojo por como- ojo de toda la vida. El ojo por ojo, efectivamente. Pues tu ego siempre te va a recomendar, por ejemplo, que funciones bajo el ojo por ojo. A mí lo que hace, y te lo confieso, lo que hace que siempre haya tenido que trabajarme el ego es que tengo un nivel tan alto de sensibilidad que las propias emociones negativas que genera el ego y que se supone que son empoderantes, como la rabia, el odio, ese cabreo interno, ¿no? Esa guerra interna, a mí me revienta. Yo no puedo sostenerlo. No puedo abarcarlo. Entonces trato siempre de buscar paz en todos los contextos, y eso al principio de mi vida era un sufrimiento, porque claro, es como que no puedes mantener emociones de carga tensa. Pues no, y además me alegro porque me han convertido en una persona que me gusta mucho tratar de ser comprensiva, escuchar, no permitirme a mí misma quedarme a vivir en ese concepto y en esas guerras internas que se generan. Sí. ¿Y cómo trabajas esto? Porque en una situación tensa que necesitas soltar, ¿qué recomiendas? O sea, guardártelo, trabajarlo tú mismo, llorar, soltarlo. Vale, wow, es una pregunta complicada. Pongamos dos escenarios, ¿sí? Sí. Cómo trabajar el ego en un contexto en el que algo te ha dañado y cómo trabajar el ego en general, ¿sí? Si de lo que estamos hablando es de un impacto emocional reciente, imagínate, alguien en quien se supone que confiabas te trata mal, te habla mal o está en un periodo en el que te está haciendo daño por el motivo que sea, cualquier persona que te haga daño. Tú vas a tener las ganas de reaccionar, de ponerte reactiva. No es lo mismo responder que reaccionar. Vale. ¿Sí? Cuando respondo, digamos que el malestar llega a mí, lo filtro, lo integro y desde ahí me pregunto con conciencia, la palabra siempre suele ser conciencia, ¿no? ¿Cómo respondo ante esto sin estar reaccionando, sino Claro. respondiendo? ¿Y qué hacemos con la carga emocional negativa que se nos genera? Pues te voy a contar algo que creo que nunca lo he dicho así. Yo soy cinturón negro de defensa personal femenina Vale. por la Federación Española de Lucha. Puedes hacer lo que quieras. Yo no te voy a obligar a nada. Tranquila. He de decir que llevo un tiempito sin entrenar, pero quiero decir que llevo unos cuantos años husmeando las artes marciales. Y yo soy muy partidaria del hecho de que si las personas verdaderamente viviesen las emociones desde el cuerpo, no cargarían con tantas tensiones. Me explico. Antes, cuando no éramos tan civilizados, tú te cabreabas y entonces gritabas o golpeabas o pataleabas o expresabas tu enfado. Si estabas feliz, saltabas y te ponías emocionado, como hacen los perros. Saltan, mueven la cola, dan vueltas sobre sí mismos, ¿sí? Si estabas triste, pues simplemente llorabas o expresábamos mediante el cuerpo lo que sucedía. Esto es una visión muy ánima, muy de nuestro universo de mentoría, porque siempre trabajamos cuerpo, mente, sistema energético y estrato espiritual. Hay quien me pregunta, ¿y las emociones? Suelo conectarlas con la parte de la mente, pero bueno, vale. es una conversación en sí misma. La cosa es, si las emociones permitimos que nos atraviesen sin tener que buscar culpables, porque muchas veces buscar culpables nos sirve para no dejarnos vivir las emociones. Me ocupo en enfadarme con el otro y no permito que el dolor Claro. o la incomodidad o la frustración... O entender qué me está pasando. Exacto, me atraviese. Nos da mucho miedo sostener las emociones que no son agradables. Entonces, ¿cómo podemos trabajar ese primer impacto del ego en un contexto que nos está dañando de forma concreta? Lo primero, si necesitas descargar tu emoción, descárgala. Yo no te recomendaría, por lo general, nunca que la descargues sobre alguien. Pero sí, por ejemplo, soy muy partidaria de decirles a las personas con las que trabajo, cuando tengas un momento de intimidad, busca un espacio en tu casa en el que puedas gritar, golpear y expresar las cosas que no has podido decir en ese momento. Qué peligro, ¿sí? Qué peligro. No es Tenéis un peligro. que tener muchas habitaciones. Fíjate, no es un peligro. Primero, nunca lo hagamos como una forma de intimidación, ¿vale? Jamás. Eso jamás. Pero en la intimidad, que tú grites y golpees un colchón no tiene nada de malo. Y ser consciente de que lo que estás haciendo es liberar una parte de ti que ha cargado una tensión emocional es muy saludable, muy saludable. Y además es higiene emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas, como nos hemos bloqueado tanto para vivir desde el cuerpo, sobre todo la parte emocional, pues cargan mucho con esas... Y luego esa mierda, con perdón, se convierte en contenido arrojadizo hacia los demás. Como yo no he sacado la ira que me ha generado este contexto
y además la he convertido en culpa hacia alguien, todo eso son mochilas que vamos añadiéndonos. Y vamos por ahí, pues Y eso se ve intentando... mucho, porque hay mucha gente que se guarda todo y a lo mejor después con cualquier tontería sale todo a la vez. Claro, Y no puede ser. Sí que es importante esto, por lo que dices tú. Oye, si te ha pasado algo, suéltalo. claro. Suéltalo como quieras, háblalo, da golpes con la almohada, pero es importante sacarlo. Claro, la parte civilizada y la parte no civilizada tienen que ir a la par, porque algo que no le gusta a la gente entender es que somos automatismo y conciencia a la vez. O sea, yo siempre lo hablo como la parte más humana, hablando de la parte más falible, la parte más con más defecto, como lo queramos llamar, y la parte más consciente. Somos siempre una dualidad. El problema de los estratos espirituales, por ejemplo, de los ambientes en los que se trabaja mucho la espiritualidad, es que la gente se olvida de trabajar la otra parte o de integrarla. Quieren subir de nivel y subir de conciencia, etcétera, etcétera. Es complicado vivir sin estar en contacto con tu humanidad. Es que no te va a dejar en paz. Entonces... Me estoy quedando sin palabras ahora mismo. Jolín, me alegro. ¿Es bueno eso? No, sí, es buenísimo. Vale, perfecto. Es buenísimo. Pues eso, entonces, yo me he movido mucho por círculos muy espirituales y por círculos muy científicos. Siempre lo digo, yo soy la que es demasiado científica para los espirituales y demasiado espiritual para los científicos. Bueno, estás ahí en el limbo. Sí, esa es la esencia de Anima, porque cuando yo empecé cuando yo nací, empecé con un proceso de tener que reconstruirme ya casi cuando nací. ¿Por qué? Pues porque en el contexto vital en el que nacemos no todo está ordenado necesariamente. Me explico. Yo soy hija de un hombre que fallece cuando yo tenía 5 años, mi padre, una persona maravillosa, pero se va muy pronto. Y pues mi madre tuvo que criar 3 hijos, 2 adolescentes y una niña de 5 años, altas capacidades y altísima sensibilidad. También cada persona, a la hora de afrontar la crianza, muchas veces traemos historias de atrás que no siempre están resueltas. Yo creo que nuestra generación tenemos la suerte de tener más conciencia sobre limpiar nuestra basura antes de criar, pero antes no se les daba la oportunidad tanto como ahora a las personas. Antes te tocaba lo que te tocaba. Exacto. Y yo cuando me quedé embarazada me di cuenta de que había mucho dolor acumulado a lo largo de las crianzas de las generaciones anteriores. La cuestión, yo atravesaba ansiedad y depresión desde que era muy chiquitita, muy chiquitita. El contexto en el que vivía, pues con el mayor de los amores y las buenas intenciones, no era el que en muchas ocasiones yo necesitaba. Y sí, efectivamente, lo pasé muy mal. ¿Y cuándo hiciste el clic? ¿Fue tus familiares? ¿Fuiste tú? ¿Más adelante cuando eras más madura? Yo vivo haciendo clics, para empezar. Vale. Por algún motivo mi cabeza funciona así y eso es lo que he acabado poniendo al servicio de mi contexto profesional. Intento que mis clics les sirvan a otras personas, porque a mí me han ayudado mucho, a mí me han sacado del pozo. Yo siempre digo que nunca pensé que cumpliría los 29 que tengo ahora. Pero, por ejemplo, ¿en qué momento tomas conciencia de que te pasaban cosas? Mira, yo recuerdo ser menor de 11 años, porque 11 años, 12, ya estamos en primero de la ESO. Yo era más pequeña y recuerdo tener un pensamiento que dije, lo estoy pasando muy mal, pero si yo llego a trabajar y encontrar una salida de lo que me está pasando, yo puedo ayudar a otras personas, explicarles cómo salir de las mismas cosas que yo estoy viviendo. Claro. Era muy pequeña. Entonces, esas tomas de conciencia... Menos de 11 años. ¿Sí? Menos de 11 años. Sí, totalmente. Era muy profunda. Mi familia... Bueno, yo tengo un espacio en la radio los miércoles a las 8 de la tarde y es muy interesante porque se llama Sentida, porque así me llamaba mi familia en mi pueblo. Es que es muy sentida, es muy sentida ella, ¿no? Muy sensible. Entonces esa sensibilidad siempre me hizo darme cuenta de que me pasaban cosas y de que a mi alrededor pasaban cosas, lo cual no era muy cómodo para la gente que me rodeaba muchas veces, ¿eh? No es cómodo, pero sí que es verdad que tu radar es mucho más sensible. Entonces estás más atenta a todo lo que pasa, observas más, ves más cosas y eso hay gente que no lo ve. Sí. Entonces está muy bien. Ahora, tú, desde tu punto de vista, ¿cómo puedes abrir la mente a muchas personas que no lo ven? Totalmente. Pues en aquel momento, lo que te digo, recuerdo un primer flash de conciencia de decir, wow. Pero luego cuando tenía 14 años, salí con un chaval que tenía 18, la primera persona con la que quedas a tomar algo y te das un besito, ¿eh? Sí. Bueno, pues era
era un mentiroso, o por lo menos a mí me mentía a nivel mentiroso compulsivo, mentía sobre cosas ridículas e innecesarias. Y yo ya tenía relación con lo que es estar alrededor de una persona que miente constantemente. Es una de las cosas que más odio, la mentira. Yo a veces pienso incluso que vivo en una cárcel de honestidad. Yo necesito ser honesta al 98% del tiempo, ¿sí? Por eso a veces me meto en fregados. ¿Y qué pasa? Que yo, con esos 14 años, mis hermanos lo querían matar, por cierto, porque mis hermanos me llevan 9. 9 años mayor que tú. Exacto. Yo con 14 años pensé, vamos a ver, 2 meses, duró aquello, desde que lo conocí hasta que lo mandé a tomar por saco. Yo pensé, vamos a ver, si yo odio la mentira y de todas las personas que tenía alrededor he decidido irme a pasear con este colega, ¿qué tengo que aprender yo para que esto no me vuelva a pasar? Porque a lo mejor esto suena muy dramático, pero yo sentía durante muchos años de mi vida que una gota más colmaba el vaso y no sabía dónde iba a acabar. Porque mi carga emocional y energética era tan densa y tan dolorosa que sí, no sabía dónde iba a acabar. O sea, yo siento que pasé por la adolescencia sobreviviendo y tengo algunas personas que para mí fueron puntos de luz. De hecho, llevo aquí tatuadas estas estrellas, ¿no? Siempre he tenido algunos puntos de luz a los que me he agarrado. Pero has aprendido mucho. O sea, has llegado a ser la persona que eres tú, ese nivel de conciencia, por todo lo que has pasado. ¿No? ¿Qué cosas ves, qué puntos importantes en tu vida ves que han dicho, vale, esto lo necesita saber la gente? Muchísimos. O sea, ¿has tenido esa experiencia con esa pareja? Bueno, una pareja. ¿Vale? Bueno, pareja besito, no le vamos ¿vale? a dar esa etiqueta. Si nos estás viendo, no te vamos a dar esa etiqueta. Lo siento, no te lo ganaste. Lo siento. ¿Pero qué puntos en tu vida han sido como esos clics? Ese momento fue un clic. Ese momento fue una toma de conciencia. Luego, con 17, tuve un periodo de ataques de pánico en el que yo pasé unos días llorando de forma incontrolada, no sabía qué me pasaba. Entonces empecé a decir, voy a ir al psicólogo. Y efectivamente acabé iniciando un proceso de terapia que desde los 17 me pagaba yo. Yo trabajaba para mi proceso. Trabajaba para mi proceso porque sabía que si no mi vida tenía las patas cortas. O sea, yo realmente lo sentía así. Entonces, a día de hoy, cuando me dicen, el crecimiento personal, una vez me dijeron, el crecimiento personal es un privilegio para ricos. Dije, no tienes ni puta idea. El crecimiento personal es para quien sabe que transformar su vida es un o sí o sí. Porque no tengo muchas más opciones. No hay opción. No tengo muchas más opciones. Qué importante es eso. Entonces, o para arriba o para abajo, y hacia abajo ya intuyo lo que hay. El crecimiento personal no es... Eso fue con 17 años. No es un lujo. Sí. Entonces, ahí inicié, pero ¿qué pasa? Que yo desde los 14 que empecé a estudiar todos aquellos libros, todos aquellos patrones que me podían ayudar a identificar las personalidades de la gente, cómo gestionarme, cómo gestionar mis emociones por toda aquella movida que te he contado tan divertida, yo venía de una rama muy científica. Yo me había encerrado en la ciencia y además por influencias cercanas que tenía yo rechazaba completamente todo lo que tuviera que ver. ¿Estudiaste también de esa rama? ¿Qué va? Bueno, sí, la estudié, pero por mi cuenta. Yo en el colegio suspendía como la que más. Claro, suspendía lo máximo. Suele pasar a altas capacidades. Sí, soy consciente. Que yo soy igual. Ahora lo soy. Yo soy igual. Pero durante muchos años yo me sentía la cateta de turno. Y la gente cuando se lo digo dice, ¿qué dices? Pero sí, efectivamente. Entonces, a los 20 vuelvo de vivir en Bélgica 3 meses, 4 meses. Me meto en otro periodo de ataques de pánico, pero estos eran jodidos. Y empecé a tener pensamientos intrusivos cuestionándome mi propia vida. Entonces, claro, yo en ese momento tengo una captura de pantalla de aquella época, que muchas veces la comparto en las masterclass, en la que le escribo a uno de los chicos que estaba en la consulta con la que yo hacía terapia y le digo, ¿estás con Marcelo, que era en ese momento mi terapeuta? Me dice, ¿qué pasa? Le digo, no le encuentro sentido a mi vida, tengo mucho miedo. Yo estaba en Bélgica, o sea, recuerdo aquellos días, sí, me había ido sola, estaba en un estado de pánico que quien lo haya vivido sabrá que es totalmente incapacitante, o prácticamente totalmente, y lo pasé fatal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando volví, tuve la suerte de que siempre me rodean ángeles o luces, o como lo queramos llamar. Contacté con una amiga de uno de mis hermanos y me dijo, tengo la persona que te puede acompañar en esto. Y entonces apareció una de las personas a las que más quiero, que es mi amiga Laura. A día de hoy es mi amiga, soy madrina de su nena. Qué bueno. Y Laura... ¿Qué te hizo? O sea...
Recuerdo cuando Laura abrió la puerta, y esto es algo que recomiendo mucho a todas las personas cuando estén eligiendo a quién les va a acompañar, cuando Laura abrió la puerta a la mujer que yo vi, pensé, no tengo ni puta idea de quién soy ahora mismo, porque acababa de dejar las artes escénicas. Yo estaba estudiando para ser actriz y cantante, rompí con todo, lo dejé todo, me di cuenta de que me había metido ahí para adquirir sensación de importancia cuando... Bueno, no Claro, lo buscas. me estaba yendo increíble. O sea, en ese momento tenía feedback de los directores de casting fantástico. Acababa de salir del último punto de un casting de una peli nacional. Mi voz estaba en el mejor momento, estaba muchísimo mejor que antes. Y cuando había vivido afuera, cada vez que le decía a alguien que era actriz, la gente cambiaba la forma de mirarme y te miraban con mucho más interés. Claro. Entonces, cuando todo se suponía que iba increciendo y yo me di cuenta de que cada vez me sentía más vacía, me acojoné. Entonces, yo no tenía ni idea de quién era en ese momento. Pero cuando abrió la puerta a Laura y hablé un rato con ella, pensé, si tengo que fijarme en alguien para reinventarme, si yo quiero copiar a alguien para mi futuro, quiero que seas tú. ¿Y no la conocías? No la conocía, pero yo la vi tan bonita, tan guapa, tan inteligente, tan todo. La quiero un montón. Es una de mis mejores amigas. ¿Qué te decía? O sea, ¿qué es lo que ella te hizo o te dijo para que cambiara la situación? Pues mira, te voy a compartir el mayor clic que yo hice en ese proceso terapéutico. Y es una de las cosas que más ha marcado mi forma de trabajar. De esto estamos hablando hace 9 años ya. Laura me dijo, el pánico es una montaña rusa. Cuando subes, crees que vas a morir al llegar al pico, pero si tienes lo que tienes que tener para atravesarlo sin anestesias, bajará. Eso es la ansiedad. Y no te va a matar. Si tú tienes la capacidad de atravesar el túnel del terror, después viene la luz. Y te irás dando cuenta de que el miedo que tienes a la ansiedad es lo que genera el pánico muchas veces. Y cuando ya hayas visto varias veces que después viene la luz, dejarás de temer tanto al periodo del túnel. ¿Sí? Esto es guay, ¿eh? Muy Esto es fuerte. muy guay porque la gente que sufre de estrés o con todas estas cosas, mi sensación es que hace la bola más grande. Sí. O sea, tenemos que pensar que es muy importante cómo nos hablamos, cómo vemos las cosas, porque a veces el problema es así y nuestra mente es la que hace así de grande. Sí, lo que pasa es que ahí interviene mucho cuál sea la práctica de la otra persona a la hora de hablarse a sí misma, que es una de las herramientas más importantes, como tú bien estás diciendo. Claro. Pero es que hay muchas personas que llegan a ese punto y los únicos discursos internos que han acumulado a lo largo de su vida, bien sea por las influencias en casa, Sí, totalmente. por las influencias en el colegio o por la propia sociedad, que hasta hace poco no teníamos tantas herramientas. En aquella época yo me sentía rara de trabajar todas esas cosas, de hace 9 años, quiero decir. No, y aún hay gente que no lo ve. Claro, pero afortunadamente cada vez somos Sí. más y cada vez son menos, ¿no? Pero la cuestión es que el hecho de ser adulto no te garantiza la gestión emocional. La gestión emocional tiene que ser algo que te ayuden a adquirirlo o que te ayudes a adquirirlo. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos tenido por ahí un desliz. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando te ves en el pozo y te das cuenta de que las herramientas tienes que adquirirlas sí o sí para poder salir de donde estás, pues no te queda más. Claro. Entonces, ese punto, el de no temer a la oscuridad, es lo más grande que yo me llevo de aquel proceso terapéutico. Además de que éramos 2 personas que la vida lo había orquestado. Cuando Laura proponía un trabajo, yo venía y le contaba lo que había hecho por mi cuenta durante la semana y lo que había investigado por mi cuenta y me decía, esto es lo que yo traía para que trabajásemos hoy. Ahí pasaron muchas cosas. Mi vida está llena de coincidencias así que ¿cómo Qué bonito, no voy a eso es llegar bonito, al punto? Sí, ¿cómo no voy a llegar al punto de conectar con la espiritualidad? Eso es bonito. Y además conecté también con la espiritualidad porque obviamente decantarme solamente por las ramas científicas no me había salvado del momento de mierda terrible que estaba pasando, una crisis existencial de la hostia. Y además en ese periodo a mí me había dicho mi terapeuta muchas veces, ¿te encantaría hacer yoga? ¿Te encantaría hacer yoga? Yo decía, yo recuerdo la frase, siempre la repito, Marcelo, yo al gimnasio voy a quemar. Además, con todas mis mierdas y mis movidas de aquella época, sí, cositas, ¿no? Y en ese momento yo pensé, estoy en el pozo y todo lo que he hecho hasta ahora me ha traído hasta aquí.
¿qué tengo que hacer que no he hecho nunca para llegar hasta otro sitio? ¿No? Aquella frase creo que es de Einstein que dice que el mismo camino nunca te va a llevar a resultados diferentes, algo parecido. Sí. Pues yo me arrastré, esta es la frase literal que uso siempre, me arrastré como una cucaracha hasta el polideportivo de mi barrio y les dije, ¿tenéis clases de yoga? Muerta del miedo, porque el estado de pánico es aterrador. Ostras. Y le dije, me dijo, sí, lo que pasa es que tenemos Hatha Yoga, que es más normal, y tenemos uno que es muy raro, que es el Kundalini Yoga. Y dije, a ese, méteme a ese. Me metí, conocí a un profesor que hay un ejercicio en Kundalini Yoga que se llama el erradicador del ego, que es con los dedos así, en esta posición, elevar los brazos y respiración de fuego, que es como un... Vale. Así durante minutos, ¿sí? Ostras, claro, ya no aguanto. Erradicador del ego. Los hombros, las cervicales, las intraescapulares. La cuestión es que las hostias que ese señor nos daba a nivel de conciencia mientras daba clase, porque era duro, a mí me venían... Yo volvía a mí en esos momentos. Volvía a mí. Me han hablado muy bien de Kundalini. Pues te lo recomiendo infinitamente. Y si vas a hacer Kundalini Yoga, no puede ser con otra persona que no sea Siri Tapa, en Govinde, en Valencia, es donde yo me formé. Vale. Siri Tapa es otra de mis grandes inspiraciones. La verdad es que no, pero yo soy un poco hija del yoga. ¿Sabes la historia del hijo pródigo? Ese que se alejaba de casa y cuando volvía aún así se le recibía. Yo siento que el yoga me cuida de esa forma, ¿sabes? Qué guay. Sí, la práctica de yoga es mejor tenerla todos los días, pero siempre que vuelvo a practicar o siempre que doy clase, que por ejemplo esta semana tenemos un seminario, ahora mismo estoy dando grupos muy reducidos de forma muy puntual, es algo como muy exclusivo y en un espacio que ha sido siempre mi casa desde hace unos años, que es donde yo trabajaba, en Sintonía Estudio, aquí en Valencia. Y el yoga a mí me recibe con los brazos abiertos, eso es lo bonito de la filosofía espiritual que no te culpa. Creo que es una buena herramienta porque te iba a preguntar ahora cómo nos adelantamos a ese momento duro. Quiero decir, vemos que mucha gente cambia o da ese clic cuando ya está en el pozo. ¿Es necesario llegar ahí? No, no es necesario. Lo que pasa es que depende... A ver, no es necesario si tienes un buen nivel de conciencia, pero hasta que cultivas cierto nivel de conciencia, a veces sí es necesario. Me explico. Yo siempre digo que se puede aprender por conciencia o por experiencia. Yo me cansé de aprender por experiencia, porque casi me mata. Sí. Entonces decidí empezar a aprender por conciencia. Decidí empezar a mirar mis mierdas, empecé a revisar mis patrones y a estar siempre conectada con la autoobservación. Y hay quien, al decir esto, como no lo han practicado nunca, se creen que es vivir en la alerta y en el agobio. Yeah. No, quiero decir, es vivir siendo consciente de lo que dices, de lo que piensas, que esa parte es muy complicada para muchas personas, que es lo que se llama la metacognición, la capacidad de observar tu propio pensamiento. Esto se desarrolla en las técnicas meditativas, pero también hay muchas técnicas de la psicología clínica que nos pueden ayudar a desarrollar. ¿Y qué consejo darías? ¿Qué consejo daría para cultivar el no tener que llegar al punto dramático? El consejo que daría es... había un filósofo, que no recuerdo si es Descartes, que decía eso. Decía, ¿cuál es un medio de vida más noble que el de pasar la vida conociéndose a uno mismo? O sea, ¿qué puede hacer un ser humano que no sea mejor que eso? Creo que es importante observar nuestros fallos. Creo que es importante observar el dolor. Creo que es importante observar en qué puntos de nuestra vida estamos sintiendo sufrimiento, separación, en qué puntos creemos que la vida está siendo injusta y honestamente ahí detrás suele haber errores propios. ¿No sientes que la gente va muy en piloto automático? O sea, que vamos por la vida porque sí y hasta que no decimos, vale, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero ser? Espera, eso sería la buena. Habitualmente claro. La gente hace la parada después de haberse reventado la cara contra la pared. Exactamente. ¿Cómo evitamos ese piloto automático? O sea, ¿cómo diferenciamos a una persona que está viviendo la vida que quiere vivir a una persona que está en la vida porque tiene que estar, sin tomar rienda de su vida? El victimismo es la primera cosa. Si me hablas de no tomar las riendas de tu vida, lo más fuerte que me viene a la cabeza es el concepto del victimismo. El seguir pensando que las cosas te pasan. Las cosas no te pasan. O sea, sí, hay factores de la vida que no los estamos eligiendo, aunque hay corrientes espirituales. Yo ahí ya no me meto tan profundamente,
Pero hay corrientes espirituales que dicen eso, que todo lo que venimos a vivir está pactado. Está escrito ya. Yo elijo vivir así. No sé si está escrito, pero siento que pasa para algo. Y eso es lo bonito de la espiritualidad, que en realidad, si te fijas, no hay nada fehaciente que te haga decir, sí, los conceptos espirituales tienes razón, en esa idea espiritual que tienes o en esa filosofía espiritual que tienes. Es un Om Tat Sat, que se dice en el mundo del yoga. Eso es cierto. Om Tat Sat significa eso es cierto. Eso es una verdad. Entonces, son verdades interiores. Estamos acostumbrados a que la ciencia venga y nos diga, mira, una verdad masticada, toma, esta ya te la puedes creer. Y vivir la vida de una forma más espiritual y más vivencial es para mí el ir descubriendo tus propias verdades. Volvemos a conectar con aquello de qué tiene que pasar para que nos demos cuenta de que alguien está en piloto automático o está viviendo la vida que quiere vivir. La persona que está viviendo en conciencia está construyendo y es consciente de que construye a cada momento. Cada pensamiento nuestro construye, cada palabra nuestra construye. Las personas con las que nos juntamos están construyendo una vida u otra para nosotros. También es buscar la explicación, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, ¿por qué todo me pasa a mí? Pues hay que mirar el por qué. O sea, no es culparnos de todo, simplemente, oye, me ha pasado esto porque estoy tomando estas decisiones que a lo mejor no son las que tengo que tomar. Se ha puesto muy de moda el decir el para qué, pero yo estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta el por qué. Cómo he llegado hasta aquí. Pero fíjate, hay un matiz muy importante y esto es una sutileza que, si te soy honesta, nunca la he visto fuera de nuestro proceso de mentoría. Y es, yo una vez le dije a una persona, tú me estás preguntando por qué para enjuiciar, pero no me estás preguntando por qué para entender. Es importante que cuando nos preguntamos por qué, cuando nos pedimos explicaciones a nosotros mismos, nos las pidamos desde la empatía, desde el oído de quien realmente quiere escucharse a sí mismo y comprenderse, no para castigarse. No es lo mismo que yo venga y te diga, Jesús, ha pasado esto, esto y esto. ¿Por qué ha pasado? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo te estabas sintiendo? ¿Qué estaba sucediendo? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres en este momento de tu vida? ¿Qué es lo que necesitas saber? Exacto, que yo venga y te diga, Jesús, ha pasado esto y esto y esto. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Venga, explícame, ¿por qué? Nada de lo que diga... Claro, nada... No buscas entender. Exacto. Nada de lo que diga Jesús en ese momento a Anaís le va a servir, porque no estoy desde la comprensión, no estoy desde la unidad. En el curso de milagros nos dirían, no estamos en el Espíritu Santo, tómate mazo, ¿eh? Y desde otras muchas filosofías lo llaman de muchas maneras. No me importa. La cuestión es el amor. En una estoy desde el amor, en la otra estoy desde el miedo o desde la tensión, desde la separación. Sí, de buscar un culpable. Exacto. Entonces, a lo mejor si lo entiendo, me tengo que poner las pilas y si culpo a alguien, digo... Claro. Depende de los demás. ¿Sabes qué pasa? Eso no para de perseguirnos cuando lo hacemos. O sea, si decidimos que la responsabilidad siempre es de los demás, inconscientemente estamos pensando, en algún momento dejará de ser... O sea, si lo que me ha pasado es culpa de que el otro es un capullo, el siguiente no será un capullo. Esto pasa mucho en las relaciones de pareja de la gente inconsciente. El siguiente no será un capullo. Ah, pero el siguiente es capullo. Y el de después es capullo. Pueden pasar dos cosas. Que la persona caiga en la neurosis de que todos son horribles, todas las personas son horribles y yo soy una pobre víctima del contexto. O que la persona, en algún momento, si Dios quiere y se lo permite, diga, espera, si todos son capullos, tal vez tiene algo que ver con lo que yo estoy haciendo o con lo que yo estoy eligiendo o con lo que... O sea... Claro. Mirarse la chepa es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Para mí hay pocas cosas más peligrosas que una persona que tiene un discurso propio, de esos que siempre te dejan a ti en buen lugar, que los demás le crean y que nadie nunca le confronte. O sea, no te confrontas tú, no te confrontan los demás. Hostia, no me cambiaría por ti ni aunque me pagaran. Porque tienes una buena imagen, pero tu vida no es tuya. ¿Me explico? Sí. Tu vida no es tuya porque... Para que tu vida sea tuya tienes que poder decidir sobre lo que te sucede y para eso hay que ser responsable de lo que te sucede. ¿Se entiende? Se entiende. Y qué difícil es a la vez. Yo es que vivo ahí. Tú, Entonces, muchas veces hablo como si fuera cualquier cosa. Como si fuera normal. Pero esto la gente, si lo tuviéramos mucho más interiorizado, creo que nos iría mejor. Sí, lo que pasa es que... Sobre todo porque tendríamos las riendas. Sabríamos por qué nos pasan las cosas, solucionaríamos cosas desde las partes buenas, no desde, pues oye, confrontación y ya está, y exploto. No, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Qué necesito yo? ¿Cómo soy yo? Y a partir de ahí trabajarlo. Los seres humanos lo que más hambre tenemos de es amor.
sensación de amor y de aceptación. ¿Y sabes qué pasa? Que la propia herramienta de culpar y de ponerme en contra del otro hace que el amor y la aceptación sean inexistentes en nuestra vida. O sea, Sí. cuando cultivamos la comprensión hacia la otra persona, lo que estamos ganando es que la otra persona, en vez de ponerse de culo a nosotros, también desee ponerse a favor. Si nosotros estamos a favor del otro, el otro está a favor de nosotros y además cada uno está a favor de sí mismo, ¿dónde hay falta de amor? En ningún lado. Que sería lo ideal. En ningún lado. Es Y se ideal. puede vivir. Yo lo estoy viviendo en este momento. Lo estoy viviendo en muchos contextos en general. ¿Y si llega una persona a tu vida que no vive con eso, que intenta herirte o pisarte porque quiere siempre estar encima de ti, ¿cómo Una lo palabra que está gestionas? muy de moda. ¿Sabes cuál es? No. Límites. Está muy de moda, pero nadie te dice qué hacer con ellos y cómo colocarlos. Pon límites, pon límites, pon límites. Ya. Sí, es muy fácil decirlo. Exacto, es muy fácil decirlo y sobre todo en genérico. Algo que me toca mucho la moral en este periodo es que la gente, y vamos a entrar en contexto marketing, contexto negocio, acompañamientos grupales, ¿sí? Sí. Acompañemos grupal, ganemos 40.000 euros al mes porque tenemos una comunidad gigante, pero yo no estoy ayudando a esas personas a recibir y filtrar la información que yo misma les estoy dando. Yo te lanzo información impactante. Me siento delante del micro, enciendo el ordenadorcito, al otro lado del Zoom hay tropecientas personas, yo hablo, qué bien habla esta chica, qué bien lo hace, y con lo que yo te he dicho, ya te apañarás. Ya te apañarás. Pero porque ahí te importa más el facturar que el ayudar. Sí, efectivamente. Así de fácil. Y Una sí, vez, cuidado. una vez una chica me dijo, pero vamos a ver, ¿no te encajaría más un formato más multitudinario que...? ¿Dónde ganarías más, a lo mejor? Exacto. ¿No? Y le dije, a día de hoy, no. Yo lo que voy calculando es cuánta gente puede venir a Ánima sin que nosotras perdamos la calidad de lo que estamos ofreciendo. Qué importante es eso. Sí. ¿Sabes por qué me establezco ese filtro? Porque he estado tan jodida y he estado tan al otro lado y muchas veces, siempre que es necesario, busco apoyo de compañeros y compañeras que me puedan acompañar, que me puedan ayudar. He estado tan jodida que efectivamente lo que no puedo hacer es ignorar la posición de la persona que tengo delante. Porque es que soy yo. No, es así. El otro Y es te ves tú. reflejada cuando eras así y dices, no quiero que pase por ahí. Cuando una persona está en un punto muy vulnerable como llegué a estar yo y cuentas con un profesional para que te guíe, en el mejor de los casos, tú le das autoridad a esa persona y confías en su criterio. Por tanto, ¿sabes aquella? Últimamente estoy muy bíblica. ¿Sabes aquello de una palabra tuya bastará para sanarme? Sí. Pues bueno, a la inversa también funciona. Una palabra tuya puede bastar para desorientarme, para dañarme, para desubicarme, para que yo me genere un mal concepto de mí misma. Además, cuando se abren a ti. Claro. Porque cuando confían en ti y te han pagado algo para mejorar, tú eres un altavoz muy importante. Totalmente. O sea, estoy abriendo mi vida, la estoy poniendo en tus manos. Totalmente. Cuidado con lo que dices. Exacto. El otro día, en uno de mis círculos, un círculo por el que me muevo, una persona decía, bueno, pero es que claro, si uno tiene las ganas de ofrecer ayuda, pues a ver, que tampoco hay que pensárselo tanto. Y yo tengo un mensaje disruptivo en ese aspecto. Estoy de acuerdo con que si realmente tienes ganas de ayudar al mundo, hay que ponerse a ayudar cuanto antes posible, pero mucho cuidadito con el nivel de responsabilidad que tomas, porque yo me he visto en situaciones en las que la persona que tienes delante te confiesa algo que le ha pasado, que ha hecho, que ha pensado, que le gustaría hacer, y tienes que tenerlos muy bien puestos. Muy bien puestos y estar muy afianzada en lo que estás haciendo para trabajar adecuadamente con esa persona. Y tus palabras pueden ser un arma de doble Sí, filo. también hay que saber derivar. Yo no soy psicóloga clínica, siempre lo digo, y además es como uno de mis mensajes, porque hay que ser siempre muy honesto en este trabajo que yo desarrollo y que desarrollamos cualquier persona que acompañamos. Pero yo no soy psicóloga clínica, pero en su momento hice un máster en psicología clínica para saber lo que se tiene que derivar. ¿Sí? Sí. Entonces, hay que saber derivar. Hay que saber lo que se te escapa de las yo llego manos. hasta aquí. Exacto. ¿Vale? Tu problema no te voy a poder solucionar lo que me gustaría. Y, oye, siguiente paso. Totalmente. Que no pasa nada. Es que es tan difícil ser honesto y olvidarse del dinero. Estamos llegando a una sociedad que nos da igual todo. Yo tengo que contar una cosa. Una vez estuve de viaje en Andorra, trabajando, y fui a comer con pues, unos youtubers, tal, pues gente ya que es muy conocida. No voy a decir nombres. ¿Vale? Pero había una persona que tenía una comunidad muy grande y dijo, me quiero comprar este coche.
¿Vale? Y digo, bueno, si te lo has currado, cómpratelo. Pero la palabra fuerte viene ahora. Seguro que entre toda mi comunidad hay 4 tontos que van a pagar un curso de 4.000 y es lo que me falta para pagarme el coche. O sea, entre mi comunidad, gente que confía en mí, Hay 4 tontos. que me sigue, les llamas 4 tontos. Yo me arde Yo la ese sangre. día dije, cruz, se acabó. Pero ¿cuántos hay de estos? No tengo ni puñetera idea y no quiero saberlo. Y no ¿Cuántos los hay quiero de a mi estos? alrededor. Por eso, tener en cuenta, siempre que vayáis a coger una formación o confiar en alguien, ¿vale? El dinero viene y va. Pero las palabras que te dice o cómo cala en ti, ten cuidado porque eso se queda. Totalmente. Mira, yo, Jesús, elegí el término mentora para trabajar. Y elegí el término mentora porque te hace estar bajo el compromiso de que vas a estar trabajada y trabajándote constantemente. Yo no trabajo bajo el guioncillo de un libro que me he leído y te doy los consejos que me aprendí. El concepto de mentora significa mucho vivir desde la piel, vivir desde la experiencia. Lo podemos buscar en Google o le podemos preguntar a nuestro querido amigo ChatGPT. Podemos hacer ambas cosas. El concepto de mentor son palabras mayores desde mi punto de vista y yo las adquiero con toda la responsabilidad. Es que no tengo miedo a la responsabilidad que genera mi trabajo. No tengo miedo. Primero porque sé hasta dónde llego y sobre todo porque no me voy a cansar de mantenerme actualizada y conectada para poder seguir haciendo lo que hago. Te digo una cosa, esto es un proyecto a largo plazo. Sí, O sea, totalmente. si trabajas desde esa perspectiva, te vas a comer el mundo. Gracias. No, te Me lo digo alegro. de verdad. Porque esta persona con la que comí se comió el mundo 2 meses. ¿Vale? Porque el boca a boca y la gente habla mucho. Claro. Entonces, oye, vas a trabajar que siempre sea desde la perspectiva de ayudar. El dinero no es por lo que trabajas, es una consecuencia. Ajá. ¿Vale? Entonces, la gente lo nota. Te puedo compartir algo que voy a intentar no llorar. Siempre, sea donde sea que grabo algo, o lo Sí, esté no pasa grabando nada, yo buscamos o Kleenex, grabándolo. que aquí somos. No tengo problema en llorar. Será, madre mía, buenas horas. No, mira, yo soy mamá de un nene de 2 años, ¿vale? 2 años y medio. 2 añitos. Ahora Lo tuviste mismo. con 27. Lo tuve con 27, sí. Con 25 me casé, con 27 tuve a mi peque. Qué valiente. No, No, feliz. y súper O sea, guay, yo Superguay. en aquel momento jodido que te he contado al principio, cuando tenía 20 años, pensé, hostia, me acabo de dar cuenta de que la vida, ¿qué es la vida? Es mucho más trascendental y a la vez mucho más ligera de lo que pensamos. O sea, me voy a morir algún día. Y yo era antes, en la adolescencia, yo no me voy a casar, yo no... A día de hoy te digo que ojalá sea con la misma persona siempre. Pero yo me casaría 70 veces. Yo celebraré a mi hijo, no sé, este año celebramos su cumpleaños a tope, el año pasado también lo disfrutamos mucho. O sea, la vida la quiero celebrar siempre que pueda, siempre. Entonces, no es valentía, es como... Me he dado cuenta de que... Que sí, que la vida es corta. Sí. Que la vida es corta, hay Sí. que vivirla. Y cuando quieras a alguien, quiere de verdad. Y cuando te metas, métete hasta el fondo. Eso sí, yo me puedo meter hasta el fondo porque he aprendido a gestionar mis emociones cuando me llevo hostias, ¿eh? Porque si no, sí que es verdad que la gente se reserva mucho. Pero sí, yo no soy de medias tintas. Yo voy a por todo. La cuestión es que... ¿de qué estábamos hablando? Ya me he perdido. Ah, vale. Tengo un hijo de 2 años, ¿vale? Y tengo una mentoría que se ha transformado en realidad en el último año. Ánima, tal como es hoy Ánima, mi trabajo llevo haciéndolo desde hace casi 8 años. Pero Ánima, tal como es el formato, empezó el año pasado, después de yo quedarme literalmente sin nada de dinero, números rojos. Cada 2 semanas estaba en números rojos. Lo dejé todo para poder criar a mi hijo los primeros años porque me negaba a dejarlo en una guardería. Porque, quiero decir, he estudiado el desarrollo humano. Para mí era muy importante poder estar ahí para él. ¿Sabe la importancia que tiene para él ese primer año? Claro, ese primer año y sobre todo continúo en el formato que he establecido porque a mí me da la libertad de que mi hijo hoy tenía un mal día. Y yo, pese a que he tenido una reunión, poco después he vuelto, lo he cogido, lo he tenido, lo duermo yo, le duermo la siesta. Lo ha sanado. Y estoy presente para él. O sea, todo mi motivo de vivir es poder estar presente para las personas que amo, empezando por mi hijo y continuando por todas las personas que significan mucho para mí y que van a seguir significando. Para una persona que pues, tiene un hijo joven y que tiene que renunciar a muchas cosas, ¿qué consejo le darías? O sea, tú que has pasado por ese... Oye, pues he tenido que dejar tantas cosas que a lo mejor me quedaba hasta sin dinero. Sí. ¿Te refieres a tener un hijo joven a modo de
sin querer, porque No, no cambia sin querer. mucho. No, bueno, cambia mucho, pero aunque lo tengas queriendo sin querer, ¿vale? ¿Qué le dirías a esa persona para decir, oye, vas a salir de esto, tu hijo es lo primero, ¿vale? Lo que no vivas con tu hijo en los primeros años de tu vida, eso no va a volver. Es así. Entonces, ¿qué le dirías de tu experiencia? Rómpelo todo, cágate en todo. El sistema es una mierda. Amén. Reviéntalo todo, reviéntalo todo. Quiero decir, no te creas lo que te dicen, no te creas que a los 4 meses tienes que volver a trabajar, no te creas que los niños... Tampoco pasa nada si se quedan... A ver, cada madre y cada padre tienen que elegir en su paternidad y en su maternidad. Y lo importante es que las decisiones se tomen desde esa alineación y desde esa tranquilidad. Pero para mí, mi experiencia, si yo tuviese que compartir lo que si esa persona quiere criar a su hijo, quiere estar con su hijo, pero cágate en todo. O sea... te vas a morir algún día. Yo es que, claro, ¿ves? O sea, tengo tan presente la muerte Y es que eso no vuelve. que me he convertido en alguien disruptivo. Pero disruptivo, trato de ser constructiva a la vez que disruptiva. Sí, no, pero es que es súper importante. Porque es que, no sé, o sea, a mí me parecía de traca que traigo una criatura al mundo. Se transforma mi cuerpo, porque yo el embarazo a nivel emocional lo pasé fatal. Se transforma mi cuerpo, se transforma mi mente, se transforma todo. Encima traigo una criatura al mundo que no ha pedido nacer. Hay quien dice que todos elegimos cuándo vamos a venir. Muy bien, pero yo, mi responsabilidad como madre, yo traje a mi hijo al mundo porque quise. Entonces, a mí todo eso me ha dado un poder y una fuerza para romper esquemas. O sea, es que no me cuentes cómo es la vida. Ya me organizaré yo y ya te contaré cómo es la mía en concreto. Esto aplicado a cada caso de mentoría. No, total. Total. Pero es que estoy viendo que hay un mundo. Trato de acompañarlo tremendo. desde mucha comprensión y desde mucho amor. Nunca. Yo soy muy cariñosa a la hora de trabajar. Nunca. Siempre voy más allá de los límites del ego de la otra persona, pero siempre respeto al máximo de los máximos el amor que necesita recibir esa persona. Entonces, otra parte muy importante es la imperfección. Justo cuando te he dicho, estoy a punto, o sea, podría llorar hablando de este tema, a raíz de lo de ganar mucho dinero, crecer mucho, escalar mucho, todas esas movidas, mira, yo hay una cosa a la que no voy a renunciar nunca y es al vínculo con las personas con las que trabajo. Y me da igual lo que me digan en marketing, me da igual, me la suda. Quiero decir, quiero dormir por las noches. Entonces, esa parte es muy importante y yo... Mis procesos de mentoría los vivo desde la imperfección. ¿Por qué? Porque yo me levanto un día y la persona que iba a cuidar a mi hijo se ha puesto malita porque mi hijo aún no va a ningún cole. La persona que iba a cuidar a mi hijo se ha puesto malita y a veces tengo que cancelar una sesión. Y a lo mejor mi hijo, ayer tuve que dar la sesión desde casa de mi madre, la sesión grupal, y mi hijo tenía un día fatal y no paraba de entrar en la sesión. ¿Y sabes qué pasa? Que ¿cómo sustituyo ese nivel de imperfección? Que me encantaría ser súper metódica y tenerlo todo bien atado, pero no es mi realidad. Ahora, la sustituyo con conexión. La sustituyo con honestidad y con conexión. Y las personas que trabajan conmigo, jamás me he encontrado con nadie que me diga, oye, pero es que entonces, ¿qué va a pasar? Yo no trabajo con gente así. Claro. Antes me has dicho... Es mucho más importante el conectar con alguien que el ser puntual. O no fallar, por ejemplo. Somos personas, nos puede pasar 1000 cosas y cuando somos honestos y sabemos que lo va a hacer por bien, sabemos que la otra persona va a buscar solución enseguida, desde las buenas. Depende de a quién le preguntes. Si la persona está muy identificada con sus creencias, sus rigideces, sus limitaciones, pues a lo mejor no le vale, porque para ella de forma rígida el tiempo, por ejemplo, tiene que ser muy exacto. Y lo respeto, porque la mayoría de las veces... Si hurgas, y aquí viene de formación profesional, si hurgas en por qué para esa persona la puntualidad es tan importante, siempre acabas encontrando algo sensible que lleva al hecho de que se haya convertido en quien es, ¿vale? Pero lo que te quiero decir es, hay determinado tipo de personas que sí, que priman la conexión por delante de todo lo demás. Y más en tu nicho. Claro. O sea, es que... A mí cuando me dicen, es que la cosa está muy mal, que mal está el mundo, es que cada vez vamos a peor... Yo me quedo en plan, ¿sí? ¿Seguro? Quiero decir, yo estoy constantemente rodeada e invito mucho a las personas que nos estén viendo a seleccionar minuciosamente a la gente que les rodea. Yo estoy constantemente rodeada de personas que
a lo mejor están viendo el vaso medio vacío, pero tienen ganas de verlo medio lleno y se ponen a Claro. trabajar por ello. Y son personas que están buscando crecer, evolucionar, mejorar, no vivir en base a sus... ¿Qué importancia le das a tu círculo? ¿Toda? ¿Toda? Absolutamente toda. Súper importante. ¿Quieres que te cuente una anécdota muy ridícula? Ujú. Bueno, no Adelante. es ridícula, pero me hace sentir ridícula. Hace unos años yo salía con una persona que era tremendamente superficial, aunque tenía un corazón de oro, pero era una persona que por sus influencias X, era una persona que daba mucha importancia al aspecto, ¿vale? Yo a día de hoy cuido mucho el aspecto, pero no porque le dé mucha importancia, sino porque me he dado cuenta de que es importante, que es diferente. Vale. Luego, si quieres, hablamos de eso. Pero yo, cuando estaba alrededor de esa pareja que tenía, yo me sentía físicamente muy poca cosa. Muy ¿Pero poca porque te cosa. comparabas? Porque sentía que él, cuando me estuviese mirando, siempre iba a estar pensando en qué cosa merecía la pena mejorar o cambiar. O sea, veías cómo se miraba él a sí mismo en ti, ¿no? Te reflejabas. Oye, Sí, si él se sí. mira todo el rato al espejo y, Sí. y ve esto importante, a lo mejor en mí... Exacto. Busca Él lo y su mismo. familia eran un entorno que todo el tiempo estaban criticando a la gente por su aspecto, siempre estaban pensando en las mujeres, sobre todo, cuál era el próximo retoquito que se tenían que hacer. No desde hacérselo y ya, sino desde el auto-odio, Sí, ¿no? sí, De alguna sí. manera camuflado. Entonces, yo empecé a sentir esa influencia. Y de pronto me metí a entrenar en un gimnasio, que hay una historia muy bonita, porque el papá de mi hijo lo conocí allí, Ajá. una persona maravillosa, uno de mis mejores amigos probablemente para los restos de mi vida. Y yo me di cuenta de que cuando iba a entrenar me sentía bien conmigo misma y en el espejo del gimnasio me veía bien. Y cuando subía a su casa, que estaba muy cerca, el gimnasio y la casa de este chico con el que yo salía, me miraba y me veía mal. No era una cuestión de la luz, te lo juro. Entonces, este ejemplo que te doy, que es súper personal, te lo comparto para que seamos conscientes, y estoy segura de que muchas personas se sentirán apeladas, dependiendo de la persona con la que te juntes, te sientes una persona maravillosa y fantástica, Sí. o alguien muy mediocre. Y entonces, las personas con las que te juntas, sus ojos, su mirada de amor o de no amor, contribuye a la mirada que tienes sobre ti y sobre el mundo. O sea, te contagia un poco. Totalmente. Bueno, un poco Mira, mucho. quien vaya de que la psique de los seres humanos, o el sistema emocional, o el sistema energético... ¿Has dicho la psique? La mente, Vale. la psique. Vale. Quien vaya de que puede blindar todas esas partes de sí misma o de sí mismo y que no le afecte lo externo, te está mintiendo. Es imposible. Te está mintiendo o te está vendiendo humo o tiene muchos traumas. Y muchas veces no es consciente. Y no los de quiere que los reconocer, tiene. exacto. Exacto. O sea, los seres humanos somos totalmente maleables. Seamos conscientes o Sí, no. yo es que leí una vez que somos el 50% de las personas con las que nos juntamos. Y yo creo que es más incluso. Justo te iba a decir eso. Yo personalmente creo que es más. Porque es que, Creo que influye mucho. por ejemplo, yo trabajo en un centro de formación y ahí hacemos entrevista a todo el mundo para que entre a estudiar. ¿Pero por qué? Porque buscamos la máxima eficiencia o el máximo esfuerzo de cada uno de nosotros, ¿vale? Si en la clase hay un 50% de personas que, oye, pues vengo por el título, me da igual todo, la persona que al principio entra con ganas de comerse el mundo se Acaba va contagiándose. contagiado. Claro. Entonces es súper importante que yo qué sé, no el 100% de la clase, pero sí que una gran mayoría tenga foco Claro. y ganas de comerse el mundo. Y ahí vas a ir solo. Entonces, en la vida igual. Intentemos rodearnos de gente que tiene nuestro propósito, que tiene nuestra forma de vivir, nuestras ganas de vivir y que nos iluminen. Porque hay mucha gente que es que nos hunde. Eso cuando ya estás despierto a diferentes niveles, porque yo no paro de ver gente a mi alrededor, porque esto sí que es verdad que es un punto que se trabaja cuando tienes ya un buen nivel de conciencia, porque el desapego duele mucho. Entonces es una de las áreas que la gente acaba decidiendo limpiar más tarde. Sostenemos muchas relaciones que no nos vienen bien. Cuando tú le dices, tú si quieres ahuyentar a una persona que va a entrar a trabajar a tu proceso de crecimiento personal, dile en la primera entrevista que va a tener que romper con mucha gente de su círculo. Se caga. Sí. Se caga consciente o inconscientemente. A no ser que ya esté hasta el gorro y realmente lo esté deseando porque el nivel de Sí, pero ahí ha sufrimiento es tragado mucho, altísimo. ahí ha tragado mucho. Exacto. Ya hemos tragado mucha mierda para llegar a ese punto. Pero sí, el círculo que nos rodea influencia muchísimo. ¿Qué detalles o cómo podemos observar o fijarnos en esas personas que tenemos que apartar?
Hostia. Mira, está también muy de moda el concepto de persona tóxica. Sí. Yo voy a romper una lanza. Vamos a volver a ser disruptivos. Mira, no es tan importante si las personas son tóxicas o lo dejan de ser, sino cómo están impactando en nuestra vida. Y a veces habrá relaciones que no es porque la persona sea tóxica, es que tú no estás preparado para gestionar el estímulo que esa persona te trae a tu vida, ¿vale? Hay un aprendizaje muy interesante que viene de la rama budista, que dice que, bueno, que tú te puedes exponer a los estímulos para los que estás preparado, porque sientes que aunque te expongas a ellos no pierdes la paz, ¿vale? Pero ¿qué pasa si al acercarte a ellos pierdes la paz? Pues que entonces necesitamos generar una distancia prudencial en la cual tú empieces a trabajar en ti mismo para que progresivamente cada vez pierdas menos paz estando en esos entornos, ¿vale? O sea, elegir las situaciones o las personas de nuestra vida que nos incomodan y empezar a sacarlas como si eso fuera arrancar malas hierbas en el campo de mi tío Simeón, que le mando un abrazo desde aquí, que lo quiero mucho, la hemos cagado, porque te estás convirtiendo en una persona débil. Si siempre dependes de sacar a la gente o las situaciones incómodas de tu vida para estar bien, la vas a liar. No llegará un punto que todos son malos. Exacto, todos son malos. La gente nueva la conozco, fuera. Todos otra son vez. malos y tú tienes unas herramientas nefastas para gestionarlo. Entonces, ¿cuál es el enfoque que yo recomiendo más? No entremos tanto en juicios de ¿es un tóxico, es una tóxica? Vale, sí, seamos conscientes, evaluemos de forma neutral, o sea, de forma equilibrada lo que esa persona está aportando a nuestras vidas. Y veamos, porque sí que es verdad que hay personas que no están aportando nada bueno. Puede haber muchas personas que no estén aportando nada bueno porque tienen tanta mierda que la proyectan, ¿vale? Pero lo más importante es, ¿tú qué sientes? Porque si lo que tú sientes es doloroso, te está drenando, está impidiendo que seas la persona que quieres ser, a lo mejor el otro es una persona maravillosa, pero te está espejando cosas que todavía no estás preparada para trabajarte. Y si te genera tanto ruido interno que te estás perdiendo a ti mismo o a ti misma en el proceso, pausita, distancia prudencial y entonces gestionemos cuáles son las herramientas que tengo que trabajarme para poder volver a ese contexto. Porque es que hay mucha gente, o sea, yo por ejemplo, puedo tener, obviamente tengo mis movidas y mis defectos y seguro, ¿eh? Pero para muchas personas mi nivel de conciencia ha sido un espejo muy incómodo. Y esas personas a veces se han tenido que alejar. Y está bien. Y a mí me ha pasado a veces con otra gente. Entonces, el concepto de que todo lo malo viene de afuera y a quién tengo que sacar de mi vida, sí que es verdad que hay que cribar bien nuestras relaciones. Pero que no nos metamos en la película de lo de fuera, si me está dañando, adiós. Vale, cuando hagas la distancia necesaria, trabájate. No dejes de trabajarte. Nunca. Claro. Pase lo que pase. Ese es el secreto. Es que a lo mejor eres tú la mala persona para la otra persona. Y el otro para ti y tú para el otro, y en cierto modo todos tenemos razón. Quiero decir, el otro día le decía a un amigo, hostia, lo siento porque me doy cuenta de que hace unos meses estuve juzgándote. Y lo siento. Lo siento porque te juzgué. Porque lo que veía en ti me espejaba cosas para mí que eran incómodas. No me gustaban. Y a lo mejor él tampoco estuvo lo más acertado del mundo, pero te voy a decir una cosa. Esto ya de forma egoísta, pero constructiva. ¿A mí qué me importa si el otro ve lo malo que tiene o no? A mí lo que me importa es ver lo que a mí me conviene sanar para seguir evolucionando. ¿Se entiende? Sí. Vale, y esto que te voy a preguntar es algo complicado. ¿Vale? A ti te llegan las personas en un momento vulnerable, ¿vale? ¿Cómo está la ética a la hora de vender tu producto? ¿Vale? Ya no lo digo por ti, porque sé que lo haces muy éticamente, pero sí que vemos que hay muchas personas que intentan, lo que hemos hablado antes, ¿no? Que miran más el dinero que el ayudar. ¿Cómo lo diferencias? ¿Cómo lo diferencio? A ver, a mí una vez me hicieron una pregunta que me ayudó mucho y fue en el proceso de limpiarme mis prejuicios sobre la venta, porque claro, cuando vienes de una vocación tan altruista como es la mía, antes le estaba mandando un audio a una amiga y le estaba diciendo, tía, abusa de mí, aprovéchate de mí. O sea, cuando tengas un nudo, una historia, una movida, pídeme que nos tomemos un café y trabajo para ti 2 horitas. Claro. O sea, feel free. Entonces, cuando vienes de una tendencia tan vocacional y tan altruista como es mi caso, yo he tenido que meterme en el concepto de la venta, porque claro, si quiero dedicarme
la vida, dedicar mi vida a ayudar a otras personas, necesito que sea mi forma de Sí, de tienes que vivir. pagar pañales para tu hijo. Exacto. Así de fácil. Aún Así sí. de fácil. Confío que dentro de poco ya no. Sí. Entonces, a mí me hicieron una pregunta muy importante. Me dijeron, ¿tú qué vendes? O sea, ¿qué estás vendiendo? Y me di cuenta de que estoy vendiendo lo que a mí me ha parecido más valioso en mi vida, lo más poderoso. Yo estoy vendiendo, estoy ofreciendo la puerta a la libertad del sufrimiento. Suena súper egocéntrico, joder. No, pero es verdad, son es que es así. herramientas que te pueden ayudar a sufrir menos. Madre mía. Te pueden ayudar a sufrir menos, te pueden ayudar a ser más dueño de tu vida, te ayudan a ser más dueño de tu vida. O sea, tengo la suerte de poder decir que me dedico a suministrar el producto más básico que necesita cualquier ser humano que quiera supervivir. Ya no sobrevivir, que también. Supervivir. Nunca lo había escuchado. Qué Es guay. un término que me gusta usar. Porque siento que en el primer periodo, cuando empecé a trabajarme a mí misma, era para sobrevivir. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que se podía evolucionar y crecer tanto, bueno. que es supervivir. Entonces, la ética a la hora de la venta. No te puedo hablar mucho de otras personas, pero yo desde mi punto de vista lo que siempre me pregunto es, ¿realmente puedo ayudar a esta persona? Si no puedo ayudarla, he de decírselo. He de Así de compartírselo. Así de fácil. Sí que es verdad que afortunadamente, ya sea por una cuestión vibracional o por mi forma de comunicar, no me pasa tan a menudo como podría si no tuviese buenos filtros el encontrarme en entrevistas con personas a las que no les puedo aportar nada, ¿vale? No me pasa con frecuencia. También es verdad que Anima es un universo de mentoría que es muy transversal. He acompañado a mujeres a mejorar su maternidad en cuanto a la relación con sus hijos, he acompañado a mujeres a romper creencias limitantes a la hora de la empresa, por ejemplo. Es que acompaño, mis mujeres lo dicen, Dios, es que tocamos todo, sí, tocamos todo. Entonces, la ética para mí está en ser honesto en eso. ¿Y cómo detectarías a una persona que sí que quiere el dinero por encima de todo? Difícil esto. ¿Cómo detectaría a una persona que sí que si quiere el dinero ves por a una encima de persona todo? haciendo X, huye. ¿Qué es ese X? Mira, si ves a una persona que está ofreciendo mensajes impactantes constantemente sin acompañarte a integrarlos, huye. Eso es signo de que una persona ha adquirido el rol de mentor, terapeuta, psicólogo, psiquiatra. O sea, aquí no nos vamos a dejar a nadie, ¿eh? Los que tienen título universitario los metemos en el mismo saco. Yo he visto verdaderas barbaridades. Y además he visto algunas que tendría que haber denunciado como negligencia, que luego si quieres hablamos de historias. No, puedes decirlo ya, ¿eh? Bueno, tema de fármacos. ¿Cómo puedes medicar un contexto sin haberle preguntado a la persona nada sobre su contexto familiar? ¿Cómo medicas a alguien sin preguntarle cuáles son su momento vital? ¿Das por hecho que esa persona necesita pastillas y no acompañamiento psicológico? ¿De verdad? O gente que conozco que lleva tratamientos crónicos y la primera persona que le ha hecho la pregunta de ¿cómo era tu relación con tus padres? He sido yo. ¿Perdón? Le has hecho creer a esa persona que necesita depender para siempre de fármacos que modifican tantas partes de sí mismos por dentro y al final también por fuera incluso, sin haberle preguntado cosas básicas, perdón. Entonces, yo detecto a una persona que no sé si el dinero, pero sí la importancia, la quiere por encima de todo, cuando se dedica a impactar al otro, desmontarlo, pero no ayudarlo a montarse. Hijo de tu madre, hija de tu madre, no hagas eso. Es muy peligroso. Yo he tenido alguna sesión con alguna de mis mujeres, porque en este último año he trabajado solo con mujeres, como te decía antes, aunque eso está a punto de cambiar, me hace mucha ilusión. Volver. Recuerdo una sesión con una de mis mujeres que le mando un beso. Desde aquí, ella sabe quién es, que vino, me dijo, he estado en Madrid, creo que era, he estado en la terapia de un tipo que me ha hecho salir de allí diciéndome, el problema es que tú no sabes disfrutar de la vida. Ese es tu problema. Muy bien. Ya está. ¿Cuál es tu plan? Que después de reventarla venga llorando a que por favor le soluciones el problema que tú misma le has creado con ese juicio. O sea, es que es muy fuerte. Es que hay de todo. La gente que ansía importancia por encima de la ética es muy peligrosa. Yo una vez vi y me comentaron, dice, vas a ir a esta formación y vas a ver cómo en el último momento, cuando, oye, pues te ha gustado la formación, es una formación gratuita, tal, te dicen, cierra los ojos. Ahora cuando cierres los ojos, te ponen musiquita para relajarte
y de repente el volumen sube, saltas, lo vemos en muchas Sí, formaciones, sí, ¿vale? alto impacto, ¿no? En ese momento estás aquí, arriba, y justo la frase de después es recordar que si queréis mejorar todo esto, podéis pagar esto, ¿vale? Y hay 70, 80 personas que corren hacia el datáfono. A ver, esto es una técnica de venta y de sugestión Sí, muy fuerte. es muy fuerte. Así que, por favor, cuando vayáis a algún sitio así, o tener muy claro lo que queréis, ¿vale? Claro. Por supuesto, hay mucha gente muy buena, ¿vale? Que no estamos diciendo nada. Pero tenemos que mirar más allá de lo que nos ofrecen o lo que nos están vendiendo, ¿vale? Primero, ¿me quiere ayudar o quiere mi dinero? ¿Vale? Y a partir de ahí, si me quiere ayudar, vale, pues tienes que encontrar a la persona que conectes, ¿vale? Yo creo que eso es súper importante, Sí. y a partir de ahí trabajar. Y ábrete. Ya está. Yo voy a añadir un detalle. ¿Me quiere ayudar o quiere mi dinero o quiere darse importancia a sí mismo? Ah, qué bueno, también es esa. Para mí esa es muy importante, porque en mi nicho hay muchas personas que lo único que quieren es engordarse el ego. A veces no necesariamente buscan tanto el dinero como esto, ¿eh? Como hacerse sentir a sí mismas importantes, influencia. O sea, eso es un rasgo narcisista. Sí. Que mi presencia te desmonte. O sea, mi presencia te tiene que impactar. Bien sea porque me ames o bien sea porque me acabes odiando. Pero mi presencia te tiene que impactar. Hay personas que trabajan así. Y si alguien que nos está escuchando ha tenido una experiencia con alguien triste así, es esto. lo siento de corazón. Sí, porque es muy duro. Y hay, los hay. Es muy duro. Y Anaís, ¿dónde te ves en 10 años? Me veo generando una influencia grande. Me veo compartiendo los mensajes que tenemos en Anima a gran escala. Me veo movilizándonos por diferentes países. Me veo generando una ola, esto va a sonar muy hippie, pero una ola grande de amor y de conciencia. Me veo creando una comunidad muy grande, porque a día de hoy una de mis pequeñas frustraciones es saber que lo que pasa de puertas para adentro en Anima es muy heavy. O sea, cuando tú trabajas 7 sesiones estratégicas a nivel individual con alguien y en esas 7 sesiones la mayoría, no todas las personas, también depende mucho del compromiso de la otra parte Totalmente. y de otros factores, pero que en 7 sesiones se hagan transformaciones tan grandes, que después de un año tengamos varias personas que llevan desde entonces renovando una vez tras otra con nosotras la mentoría. La primera vez que abrimos la mentoría hubo un 70% de renovación. Wow. 70% de personas que volvieron a trabajar una segunda tanda de mentoría con nosotras. Y después de esa, un 30% de esas personas volvieron a renovar. O sea, para mí es un gran halago. Y sé que lo que estamos haciendo dentro de Anima es poderoso, transgresor y sobre todo trae mucha alegría, mucha felicidad, porque la idea de que, claro, la idea de que el crecimiento personal tiene que ser un camino de espinas ya pasó. Ya pasó. Hay momentos incómodos, hay momentos duros, pero entonces me veo expandiendo esto porque es que se tiene que expandir. No soy yo, es esto que tenemos encima de la mesa. Es muy valioso. Es muy valioso. Yo soy canal de esto. ¿Te ves teniendo un equipo que transmita lo que tú? Me encantaría. Y además, cada vez que pienso en alguien que pueda entrar en el equipo, porque yo en este momento tengo a 2 mujeres maravillosas a mi lado, Raquel, que es coach transpersonal y una mujer consciente de pies a cabeza. O sea, ella también se gana el rol de mentora desde mi punto de vista, porque encarna lo que enseña, ¿sí? Vale. Y luego tenemos a María Jesús, que está dinamizando nuestra comunidad, que es una mujer comprometidísima con su crecimiento también. Y en este caso, una de ellas era amiga mía, pero fue alumna mía, Raquel, era alumna mía en yoga. María Jesús es una mujer que ha pasado por nuestros procesos de mentoría y luego ha acabado formando parte del equipo. O sea, qué guay. O sea, lo han vivido. te digo una cosa, el concepto de el equipo es horrible, es una carga, llevar personas. Yo me he propuesto también salirme de la norma en esto y yo quiero crear un equipo de confianza y de amor y de cariño. Seguro que conllevará mucha gestión, pero yo quiero que todos trabajemos en una misma mirada. Qué guay. Sí, y lo vamos a conseguir. Ya verás cómo sí, ya te lo contaré dentro de unos años. No, y volverás. Y volverás. Ya verás. Ahora ya hemos pasado la primera parte del podcast. Vale. Lo has superado con creces. Maravilla, Todo hay que vale. decirlo. Yo te juro que hay veces que me quedo sin palabras. Jolín, O gracias. sea, chapó. Pero ahora vamos con una parte que no es tan fácil. Differ, nuestro compañero, que se nos acompaña en todos los podcasts,
te va a decir 4 palabritas. Vale. ¿Vale? Tienes que decir lo primero que se te pase por la cabeza. Vale. Te explica lo que quieras, pero sin filtro. Vale. No te preocupes, que si nos van a censurar, que nos censuren. No. A estas horas. A la policía Exacto. con pistolitas de agua, ¿eh? Exactamente. ¿Vale? Así que, Difer, te toca. Primera palabra. Me gustaría que empezásemos hablando de fármacos. Fármacos. Temazo. No tiene sentido que sigamos medicando algo que no necesita medicación, como son la mayoría de las emociones que a día de hoy se medican en este país y en general en el mundo. ¿Vale? Cuenta un poco más. O sea, Vale, lo que no podemos hacer es escayolar un esguince, porque un esguince no requiere de escayola, ¿sí? vale. Un esguince requiere de movilidad, de tratamiento. Que se ha hecho mal toda la vida también. Exacto, exacto. A mí los fisios deportivos y los fisios tradicionales o los traumatólogos me sirven mucho para este ejemplo. Pues lo mismo, no podemos hacer una medicación constante de los síntomas emocionales incómodos porque estamos haciendo a la gente inútil. ¿Sí? La estamos haciendo inútil. Exacto. Si tú no tienes sobre tus manos las emociones, que muchas veces es lo que hacen las pastillas, las cogen y, bueno, esta emoción mejor la sustraigo. Una amiga que ahora está en tratamiento, que me decía, ya sé lo que me vas a decir. Una amiga que ahora mismo está en tratamiento me decía, siento que tengo los mismos, como un poco las mismas cosas que me harían llorar, pero es como que el llanto no llega. ¿No? Hay una barrera. Entonces, no podemos seguir medicando las emociones de las personas porque, primero, les estamos haciendo inútiles a la hora de gestionarse emocionalmente y, segundo, estamos coartando el desarrollo espiritual de la gente. Atravesar lo incómodo abre puertas filosóficas internas que nos dan mucho más potencial de vivir felices, aunque suene paradójico. Así que, si yo no hubiese pasado por el perderle el sentido a mi vida, no sentiría que mi vida hoy tiene tan profundo sentido. Soy consciente de que hay casos y casos, y a veces la medicación es necesaria. Sí, y ayudará. En muchos casos ayudará. Pero Pero- es que hoy en día se dan para cualquier cosa. Claro, el porcentaje de ansiolíticos y antidepresivos que se receta es catastrófico con respecto al que realmente se necesitaría. Y sobre todo, como te decía antes, he visto mucha negligencia, mucha. Recuerdo el caso de una mujer que me dijo que, sin haberle hecho ninguna pregunta previa, le dijo a un psiquiatra, estoy empezando a bajarme la medicación. Y le dijo, ¿y tú quién eres para bajarte la medicación? ¿Y si eres una persona con un problema a nivel... ¿y si tu cerebro no está segregando lo que...? O sea, paremos, caballero. Usted está generando la posibilidad, la duda a esta persona de que tenga un problema tan grave como pueda ser el no segregar determinadas sustancias Sí. que pueden coartar el resto de tu vida. O sea, se lo estás generando sin haberle preguntado qué te ha llevado a tomar la medicación, Claro. cuál es tu contexto actual, qué te ha hecho pensar que es buen momento para bajarla. Entonces, cuidado con el tema de los ¿Hay fármacos. intereses detrás? Oh, hombre, vamos a ver. O sea, me encanta que me lo preguntes así para generar hype, claro. La pregunta creo que la mayoría de la gente ya la sabemos. Y si me preguntas a mí, te diré que efectivamente me reitero en lo que te he dicho antes. Nos vamos a ahorrar mucho despertar de la sociedad si seguimos adormeciendo sus emociones, sus incomodidades. Porque una persona que atraviesa esa incomodidad, una persona que atraviesa el túnel oscuro del que hemos estado hablando al principio, es una persona que se da cuenta de que tiene que tener mucho menos miedo en la vida. Y una persona que no tiene miedo es menos controlable. No tengo duda. Uf, qué melón se abre aquí. No tengo duda de que sí, claro que hay intereses. O sea, nos hace más dependientes. Nos hace más dependientes, claro, y más dóciles y más débiles, y tenemos un autoconcepto de nosotros mismos menos empoderado. Cuando tú te das cuenta de que puedes enfrentar a un león, ¿cómo sales de esa batalla? Hostia, soy el puto literal. amo. He enfrentado al león. Si tú te dieses cuenta de que puedes enfrentar tu ansiedad, si tú te dieses cuenta de que puedes pasar un periodo de depresión y no solo superarlo, sino encima aprender cosas valiosas de él, ¿en qué persona te conviertes? Uf. Claro. Entonces, a mí me hace mucha gracia. ¿Qué segura eres de ti misma? Me dicen muchas veces a día de hoy. Claro, he atravesado 70 noches oscuras del alma, que lo llaman ahora. 70. Y las he atravesado todas sin anestesia. Muchas muy duras. Sin pastilla y sin nada. Sí, sí. Así que... Entonces, a alguien que está medicando, habrá muchas cosas, pero está medicando a todo el mundo de cualquier... Oye, tienes estrés, toma, pastilla. Tienes un poco de depresión, toma, pastilla. A un consejo para decir, oye,
No te dejes de tomar la pastilla, porque si te lo ha pedido el médico, pues vamos a hacerle caso al médico. Pero haz esto. Trabájate, recibe acompañamiento. Mira, yo esta semana he cerrado un proceso con una de mis mujeres y ella estaba en tratamiento. Pero el otro día me dijo, ¿sabes que estamos en la última sesión? Antes de ayer se me acabaron los antidepresivos o los ansiolíticos, no recuerdo cuál me dijo, y todavía no los he comprado. Creo que no los quiero comprar. Qué guay. Porque el proceso de acompañamiento, de deshacer nuestros nudos, de limpiar nuestra historia, de afianzarnos más en un presente más saludable a nivel emocional y a nivel energético, incluso físico, hace que la medicación es una muleta. Pero cuando el esguince se ha curado, la muleta deja de ser tan necesaria. A lo mejor al principio te sientes un poquito inseguro caminando, es natural. Pero lo que no podemos hacer es vender nuestro poder personal a cambio de una solución fácil. Vamos, esa no es mi filosofía de vida. No, eso es. Así que sí, claro. Luego también en los seguros privados, no sé si esto lo sabes, pero es muy fuerte, un psiquiatra nunca tiene por qué justificar a ningún organismo por encima de él por qué medicó. O sea, libertad absoluta. Exacto. A criterio del profesional. Por lo menos cuando yo estudié Vale. el máster de psicología clínica era así. A criterio del profesional, a no ser que, supongo, reciba una denuncia por negligencia, que suele pasar muy poco porque son personas con mucha autoridad, igual que los médicos. Sí, pero al final nosotros no Son sabemos médicos. lo que nos están dando ni para qué es. Claro. Confías y- en ellos y ya está. Claro, y todavía no estamos en ese punto de empoderamiento a nivel emocional y mental, a nivel social, como para ponerles tan en Claro. juicio como a veces se necesitaría. Madre mía, ¿en qué jardín me estoy metiendo? Entonces, ¿qué sucede? Que entre eso y que, por ejemplo, tú te vas al seguro privado y dices que estás teniendo problemas con la ansiedad o con la depresión, y lo primero que te ve es el psiquiatra. ¿Cuánto dinero se ahorran en sesiones de psicólogo? Posteriormente, porque el proceso psicológico es más lento, obviamente, Claro. porque es orgánico, ¿eh? ¿Cuántas sesiones de psicólogo se ahorra ese seguro privado si directamente te medica? Unas cuantas. ¿Y tú te crees que ya estás curado? No sé qué decirte. Las personas acaban teniendo mucho miedo a dejar No, la no. medicación. ¿Te crees? Cuidado. O sea, voy, me ponen una solución, pero es un parche. Claro, y además el problema de esto es que las recaídas generan mucho más daño en la autoconfianza de la persona que el propio proceso del dolor en sí. Me explico. Sí. Cuando a una persona le pasa algo, recurre a algo y ese algo le funciona para resolver el problema que tenía, cree que ya ha encontrado la solución. Ahora, si después de esa solución vuelve a recaer en lo mismo, la persona empieza a pensar que lo suyo era más grave de lo que pensaba. O sea, rara vez piensan, es que esta persona, este terapeuta no me ha recomendado bien. Lo que la persona piensa habitualmente es, claro, el problema es que yo Claro. no lo he hecho bien, o tengo un defecto interno, o tengo un Es que el problema que me va a pensamiento es, acompañar toda la vida. Si un experto me ha dicho esto y no me ha funcionado, Exacto. ¿qué me pasa? Exacto. Entonces es un proceso preocupante. Por eso yo siempre recuerdo a las personas que el desarrollo personal es para toda la vida. Y en el siguiente estadio de tu vida, imagínate, me he trabajado mis traumas de la infancia, pero ahora me convierto en madre y vuelven a reaparecer. De formas diferentes, pero vuelven a reaparecer. No lo había hecho bien. Sí lo habías hecho bien. Así funciona el inconsciente, querida. Simplemente la próxima vez que reaparezcan tendrás más facilidad para volver a ti. Tendrás más facilidad, más experiencia, menos miedo, si las cosas se han hecho bien, Claro. y estaremos en un mejor punto que al principio. Y qué interesante todo esto, ¿eh? De verdad, Sí. ¿eh? Es que me estoy quedando... Me alegro de que te guste, porque yo soy una puñetera friki. Qué bueno. Y qué bueno. me No, y encanta. además sé que esto lo necesita escuchar mucha gente. Mucha gente. Y son cosas que cuando hablamos la gente dice, conspiranoico a veces. El papá de mi hijo siempre me dice, o me decía, hace unos años me lo decía más que ahora, me decía, me junto contigo y con amigos que conozco de toda la vida y te cuentan cosas a ti que a mí no me habían contado en la vida. ¿Por qué? Porque tengo una etiqueta aquí que pone, me importa tu historia, cuéntamela, voy a empatizar contigo. Qué guay. ¿Sabes? Entonces, como me gusta Y hablar necesitamos de todo gente que esto, nos escuche, ¿eh? claro, yo descubro muchas afinidades con las personas cuando hablo, porque hablo de dolores que tienen muchas personas. Y hablo sin tapujos. O sea, yo te podría contar, hay muy pocas cosas de mi vida personal que me reservo. ¿Sabes por qué? Porque recuerdo la sensación tan sanadora y tan poderosa que era darme cuenta de que yo no era la única que lo estaba pasando mal cuando lo pasaba mal. Cuando alguien viene y te dice, sé que estás muy asustada, pero yo también he pasado por ahí. Ese es el motivo por el cual hago lo que hago.
y el motivo por el cual Qué bonito. casi, por verme en un podcast o en redes, la gente no me va a conocer. De hecho, mi faceta personal es como Dale tiempo, dale tiempo. muy... Date tiempo a venir 7 veces. Mi faceta personal es muy rica y muy... Bueno, pero sí que es verdad que casi toda la información que paso por mi filtro y pienso esto puede ayudar a alguien, la suelto. No tengo mucho reparo. Vamos con la siguiente palabra. Vamos allá. ¿Vale? Estoy Vamos, Jifer. preparada. ¿Qué nos puedes comentar sobre el coaching online? Coaching online. ¿Qué opinas? Vale. Creo que se puede generar mucha conexión trabajando también online. Ahora, yo hace unos meses he sustituido el solamente trabajamos online por el ¿te apetece que nos tomemos un café para la próxima sesión? Claro. Porque me encanta, porque creo que lo necesitamos. Creo que el coaching online para algunas personas que a lo mejor están... Que a día de hoy, en el mundo del coaching, igual que en el mundo del acompañamiento en general, la mayoría de personas yo considero que están muy comprometidas con lo que hacen. Sí, por Cada supuesto. vez más No, consciencia. y es una herramienta buena que tenemos a nuestra disposición Claro. que antes no estaba. Mira, yo trabajo con mujeres que tienen empresas y muchas veces les viene de maravilla tener Claro. la opción de poder reunirnos online. Ahora, creo que funciona cuando sabes vincularte bien con las personas. Que no sea una cuestión de que nos vemos y hay una Sí, que es más difícil conectar. Claro, puede serlo. A mí la verdad, a mí me funciona muy bien, pero estoy muy contenta de haber recuperado lo presencial, la verdad. Yo cuando daba formaciones antes de marca, siempre iba a la ciudad donde estuviera el cliente. ¿Por qué? Es maravilloso, además así viajas. Es que ya no por viajar. Que Yo también, tengo ganas, que también. Madrid, allá voy. Muchos kilómetros. Pero tomando un café, habían cosas del cliente que no sabe contarme, Exacto, que a pero lo tú mejor captas. mientras habla de algo que tiene miedo, le vibra un poco el pie o está nervioso, que eso tú en online no lo ves. Totalmente. Y a mí esas cositas me daban la vida. Porque de repente captas algo que dice, oye, ¿te da miedo hacer esto? Y se quedaba, pero si no te he dicho eso, y yo ya, pero es te que lo veo. estás expresando con el cuerpo. Exacto. ¿Vale? Eso online se puede expresar también, ¿eh? Pero se ve menos. Porque no vemos los pies, a veces no vemos las manos, a veces ni se abre la cámara, así que donde esté lo presencial, a mí me gusta mucho ese contacto personal, pero el online es una herramienta que, oye, nos facilita mucho y además nos da unas puertas al mundo increíble. Sí, totalmente. ¿Cuánta totalmente. gente tienes ahora en Anima? Ahora mismo hay 24 mujeres Vale. dentro, pero aparte de que el proceso está creciendo, estamos abriendo, lo he dicho ya 3 veces porque me emociona, estamos abriendo la puerta a volver a trabajar con hombres, así que creo que en unos poquitos días o semanas estaremos... No pretendemos convertirnos en algo masificado. No, pierde la esencia también. Sí, o sea, ya te digo, yo voy avanzando y voy abriendo espacio a medida que voy sintiendo que voy a poder acompañar a las personas adecuadamente y tratando de Importante, personalizar al máximo posible incluso lo grupal. Tenemos un espacio todos los meses de resolución de dudas en directo. Quiero preguntarte algo sin abrir un melón. Muy bien. Buah, madre mía, Jesús. Sé que va a ser complicado, Sí, sí, sí. pero acabas de decir que vas a empezar con hombres. ¿Vale? ¿Qué Diferencia. diferencia ves? La pregunta del millón. ¿Qué diferencia ves a la hora de trabajar con hombres y a la hora de trabajar con mujeres? Vale, a la hora de trabajar con hombres conscientes y mujeres conscientes, no tantas. Vale. A la hora de trabajar con hombres y con mujeres, un montón. Nos han vendido la moto, nos han dicho, somos iguales. Es pelotas. Es mentira, no somos iguales. Madre No mía, somos esto iguales. esto no me lo van a publicar, ¿eh? Que no lo publiquen, no pasa nada. No, sí, sí. No, que no lo publiquen. No somos iguales, se necesitan códigos diferentes. Ahora, repito, si estamos hablando de un alto nivel de conciencia, las personas cada vez tenemos menos diferencias. Pero así, en daily basis, claro que hay diferencias. Pues, por ejemplo, las mujeres suelen estar más abiertas a cuestionarse, a mirarse la chepa, a preguntarse cómo mejorar. Es más probable que sean más afectivas a la hora de conectarse en cualquier tipo de vínculo, pero sobre todo también Pero repito, estoy generalizando y estoy hablando de niveles de conciencia. Sí. Si nos vamos a mujer básico, hombre básico, ¿vale? Y a los hombres, por ejemplo, pues en mi experiencia, yo he trabajado con hombres y sobre todo tuve una temporada que era feliz porque trabajaba con un montón de chavales jóvenes. Maravilloso. Uno de los testimonios más bonitos que tengo es de un chico joven, Rafa, le mando un beso desde aquí.
Yo recuerdo el testimonio de Rafa de decir, es lo mejor que he hecho en mi vida, me estoy viviendo a mí mismo en primera persona y no sé dónde estaría si no hubiésemos empezado este proceso. Entonces, sí que hay diferencias. Nos cuenten lo que nos cuenten, sí que hay diferencias. Pero conforme la persona se va trabajando más a sí misma, cada vez hay menos. Porque te acercas a esa parte de ti que es humana. La diferencia está más en vernos a nosotros mismos, abrirnos, ¿no? En soltar un poco... Mira, es muy injusto. Yo es que para esto tengo un discurso bastante disruptivo, que si quieres en algún momento nos metemos en faena. Mira... El momento es ahora. El machismo es una lacra social que nos afecta a todos. Vale. Esa es mi opinión. Y veo que a cada colectivo le afecta de una manera. Hablando de colectivos... Sí. ¿Sí? Varios, muchos varios. Pero en el caso de los hombres creo que muchas veces se nos olvida que el machismo hace muchísimo daño a los hombres. Primero porque, dando por hecho que viviésemos en una sociedad machista, que hay personas que todavía se lo preguntan si lo hemos estado, si estamos... No voy a entrar en esa discusión. Lo que voy a decir es, en el caso de estar en un entorno machista, los hombres se afectan de maneras que yo personalmente no me cambiaría por ellos. Ejemplo, yo cuando nació mi hijo, yo había, en mi caso concreto, que no a todas las mujeres les pasa, pero yo había desarrollado una capacidad para los cuidados que muchos hombres no tienen. Entonces me sentía cómoda. El día que alguna persona de mi familia enferma, yo me siento perfectamente capaz de estar presente en esos procesos. ¿Es cargante? Sí. ¿A mí me satisface poder saber que puedo estar ahí para las personas a las que amo? Sí. Entonces, muchas veces es verdad que son contextos que conllevan determinadas cargas que los hombres no viven y a veces no saben apreciar lo que es llevarlas a cabo y se vive desde un punto mucho más egoísta sus vidas. Esto es una opinión personal. Sí. Pero... también te digo que creo que se pierden muchas cosas. Creo que se pierden muchas cosas. Y creo, repito, el machismo es una lacra social que nos afecta a todos. Tenemos que saber cómo afecta a cada persona y en qué contexto. Qué importante sería estudiarlo bien, pensarlo cada uno desde su prisma, pero evitar confrontamientos. Creo que los están utilizando para, no sé, provocar... hacer polos, y a lo mejor lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Oye, esto tienen los hombres, esto tienen las mujeres, vamos a aprenderlo. Yo es que me dedico a entender a las personas, claro. Entonces mi pregunta siempre es esa. O sea, cuando volvemos a lo de antes, ¿queremos juzgar o queremos comprender? Yo como persona que lleva más de 7 años acompañando a gente, más de 7, casi 8, te diría que la única forma de hacer paz en la vida de uno mismo y con los demás es tratar de comprender cuáles son los puntos ciegos del otro. Incluso, madre mía, me estoy metiendo en un jardín. Incluso cuando te han hecho daño. Ya no para perdonar y volver a integrar a esa persona en tu vida, sino para perdonar y ser tú libre, que haga su puñetera vida por su lado, pero que tú no te lleves mochilas, ni odios, ni cargas, y que no sigamos ensuciando a la sociedad con odio, que ya tenemos bastante. Ya tenemos bastante ya. Pero bueno, temazo. No, es que... Dice, te voy a preguntar una cosa pero sin abrir un melón. Pues a ver, querido. Es imposible. Te has venido arriba. Es imposible. Te tengo que traer otro día. Tráeme los que quieras. No sé si te has dado cuenta de que tengo palique para rato. Eso, claro. Vamos con la siguiente palabra. Dale. Vamos, Differ. Let's go. Para seguir, un clásico. Haters. Haters. Haters Gonna hate. Vale. Personas con bajo nivel de conciencia, personas que... A mí me preocupa este tema. Me preocupa este tema porque pienso que para dedicarte a meterte... o sea, yo siempre pienso en qué barreras mentales, emocionales, están dañadas en el otro para no darse cuenta de que hay algunos filtros que... Chico, no hagas eso, que... O sea... No, que no aporta nada. ¿Por qué lo harías? O sea, es que... Claro, pero ni a ti, o sea, ni al otro, ni a ti. Ni a ti. Quiero decir, me preocupa mucho, porque sé que existen, aunque me cuesta pensarlo, esas personas que se dedican a moverse por las redes, a meterse con otra gente. Hostia, me preocupa mucho. Como profesional me preocupa mucho. Y cada vez hay más. El paradigma interno que tiene que tener esa persona para no darse cuenta de que lo que está haciendo no le beneficia, no hace bien a nadie, es una pérdida de tiempo. O sea, esa persona no sabe que se va a morir. El hater no sabe que se va a morir. Ahí está. ¿Sabes? Porque si supiera que se va a morir, estaría ocupando su tiempo en algo más interesante o menos dañino. O tiene tanta mierda dentro que lo único que puede proyectar es mierda. Esto también existe.
Háztelo mirar. Claro, sí, totalmente. Háztelo mirar. Eso Es sí, que yo creo- siempre he pensado lo mismo. ¿Cuánto tiempo libre o cuánto menosprecias el tiempo como para decir, oye, mira, te voy a escribir una cosa que no te va a beneficiar a ti, no me va a beneficiar a mí, Claro. pero te la voy a escribir? De ¿Por entre qué? todas las cosas que podría decir, voy a decidir llenarme la boca de palabras de odio. Tú no tienes Claro. ni idea. Hay una frase muy bonita en el budismo que dice, el odio es un veneno que te tomas esperando que muera el otro. Mm. Cuando tú pronuncias palabras de odio, cuando tú te llenas de odio, en realidad estás dañando tu sistema bioquímico. Por tanto, tu propio cuerpo. Literalmente, quiero decir, la adrenalina, el cortisol, todas esas sustancias son dañinas, entorpecen funciones de nuestros órganos internos. Esas personas no son conscientes de lo que se están haciendo a sí mismas. Porque sí, en algún caso pueden llegar a impactar un mínimo la vida del otro, pero la que puedes tener claro que estás impactando es la tuya, te estás reventando por dentro. Entonces es una cuestión de O sea, qué buen ignorancia. mensaje, ¿eh? Es una cuestión de ignorancia, te buen estás mensaje. dañando. Sí, sí, sí. Y a las personas un poco más débiles, porque todos hemos pasado por ahí, ¿qué le dirías que están empezando en redes, se están empezando a mostrar que cuesta, cuando recibes un mensaje así? ¿Qué le dirías para, oye, pasa de ese mensaje, lo importante no es que te centres en eso? Ujú. A ver, a mí me gusta mucho ese mensaje que se dice de si aparecen haters es que estás haciendo algo bien porque estás Total, moviendo total. cosas. Son Vale. necesarios, ahora mismo son necesarios. Ese punto me parece interesante. Como creadora de... Sí. No sé si llamarme creadora de contenido, pero ya me entiendes. Y lo que le diría desde mi área más profesional es... A mí una cosa que me podría ayudar mucho en ese contexto, me ha ayudado mucho cuando he visto que alguien ha intentado hacerme daño de forma que dices, ¿por qué? ¿Cuándo? Lo que pienso es, lo que está dando es un pequeño porcentaje de lo que vive dentro de sí mismo o de sí misma. Sé que es un mensaje como que parece muy edulcorado, pero es que es la realidad. sí. O sea, lo digo científicamente hablando. La conducta que proyectamos es una pequeña muestra de lo que tenemos dentro normalizado. Entonces, está claro que hay que poner límites y bloquea a diestro y siniestro si lo necesitas, pero que siempre recuerdes que en realidad no es personal. En realidad no es personal. Es un problema con el mismo. Claro, totalmente, totalmente. O sea, lo que pasa es que, claro, volvemos a lo de la influencia. Los seres humanos no somos de piedra. Si constantemente estás recibiendo odio, eso va a afectar a una parte de ti. Así que, bueno, hay que medir también cómo gestionamos todo eso. Ya sabes, si tienes hater, sí, míralo, lo tienes, no pasa nada, pero celébralo. Y no le des más importancia de la que tiene, porque al que más daño se ha hecho es a él mismo. ¿Vale? Así que bloquea y sigue currando. Vamos con la última palabra de hoy. Y por último, el psicólogo ChatGPT. Psicólogo ChatGPT. ¿Cuánta My gente bestie. ahora mismo tiene un problema o quiere contar o quiere hablar con alguien y utiliza la inteligencia artificial? Esto es un drama, ¿vale? O puede ser un drama. Ay, no me gusta sonar agorera cuando hablo, pero realmente considero que es preocupante porque mucha gente está dando mucha credibilidad a la IA. No sé si lo sabes, pero hace unos cuantos meses se celebró en Valencia el primer congreso que unía la ciencia el desarrollo personal y espiritual y No la sabía. inteligencia artificial. Sí, bueno, pues lo organizaba yo, lo que pasa es que al final por cuestiones me bajé del barco, ¿vale? Sí, pasó Pero es así. interesante eso. ¿Vale? Se celebró aquí, vinieron personas súper reconocidas como Judith Catalá, Nacho Mullenberg, vino también la mujer que tiene el método Soma. Bueno, la cuestión, en ese proceso yo me metí porque contacté con un experto en inteligencia artificial que es Guille Bazana, que le mando un abrazo desde aquí, y le dije, me preocupa el hecho de que veo que la gente piensa que la inteligencia artificial es un atraso para la conciencia, pero eso va a depender de cómo se use. Entonces, hagamos algo con esto. Y de ahí nació el Humania Summit, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que he estado metida en ese tema para sacar conclusiones y para enterarme de cosas. ChatGPT o cualquier inteligencia artificial a día de hoy se alimenta del nivel de conciencia que tú tengas, pongámosle así, ¿sí? Vale. Entonces,
te va a girar y regirar la información. Te puede hacer bucles, pero no te va a hacer crecer el pelo. O sea, yo cojo aquí cojo aquí unas tenacillas y me rizo el pelo, pero el pelo sigue siendo el mío. No va a hacer crecer nada que yo no tenga. Vale. ¿Vale? En cuanto a conciencia... Qué gráfico, qué guay. Sí, espero que se haya entendido. Sí, habrá gente que estará diciendo, ¿qué coño dice esta de unas No, pero tenacillas? es así. Entonces, eso, a la hora de preguntarle a la inteligencia artificial, no te va a dar respuestas muy por encima del nivel de conocimientos y de capacidades que tú tengas. Entonces, sinceramente, yo a día de hoy, si no eres una súper experta en el área del desarrollo personal, yo uso a favor la inteligencia artificial. A mi favor, le pido que me ayude con determinadas cosas, pero trabajando como mi secretaria. Lo Claro. que no puedes hacer es ir a preguntarle como si fuera alguien de autoridad. No, y ponerle en sus manos cosas que no tienen ni idea. Exacto. No tiene ni idea. Tiene Ni te bases de conoce, datos. ni... Exacto. Pero sobre todo lo que tú estabas diciendo antes. Yo cuando trabajo para alguien y me convierto en su mentora, yo veo cosas de esa persona que esa persona no ve. Pero a la hora de ponerlo en la inteligencia artificial, esa persona solo pone lo que ve Claro. de sí misma. Entonces, mis ojos entrenados están captando cosas de ti que tú no sabes captar y que no le vas a poder explicar a esa IA. Por tanto, a día de hoy, psicólogo ChatGPT no existe, a no ser que seas un super crack y que tú misma, como me pasa a mí a día de hoy, te des cuenta de cuándo se está quedando por debajo de lo que debería. Claro. O sea, olvidaros. Para mí, sí, a no ser que le preguntes cosas muy prácticas, ¿vale? Oye, recomiéndame un par de ejercicios para no sé qué. Oye, o sea, cosas del día a día, pero no. ChatGPT no es psicólogo, ni es mentor, ni es terapeuta, ni Ni es te va a decir lo que coach. tienes, ni lo que te pasa, ni No, nada. No, nada. te va a decir un reflejo de lo que tú ya ves. Y eso no tiene valor. Yo lo que quiero saber es lo que no estoy pudiendo ver de mí misma cuando busco Claro. un acompañamiento. Buenísimo. Bien, es que Jesús, no tengo me estás comprando con halagos. nada más que decir. Ahora ya vamos a la última parte del podcast. Como sabes, hemos puesto en redes sociales que venías. Entonces la gente ha preguntado. Vale. Y he seleccionado 2 preguntas. Ok. María dice, ¿qué diferencia una persona que realmente ha despertado de una que solo está repitiendo frases bonitas en Instagram? Su vida. Su vida. Quiero decir, por redes vas a poder poner lo que te salga de las pelotas, pero ¿tu vida? O sea, tiene las patas cortas eso. Una persona que realmente tiene un despertar y empieza a trabajar con más conciencia, tú tienes que mejorar tu vida. Si tu vida no ha estado mejorando, hay algo que no estaba funcionando. Da igual cuántos libros te hayas leído. Da igual cuántos libros de autoayuda te hayas chupado o cuántas veces hagas yoga a la semana, que esto yo lo he visto. Como te he dicho antes, me he movido en círculos muy científicos y muy espirituales. Y he visto de qué pie cojeaba cada uno y de qué pie... Obviamente, siempre viendo de qué pie cojea uno mismo. Pero he visto de qué pie cojea la peña en cada una de las áreas, ¿sí? Entonces, hay gente que se cree que cuando hace mucho yoga, que cuando medita mucho, que cuando... todo, ya está hecho todo. No, aplica cambios. Si tu vida no está cambiando, tu vida en el día a día, si no están mejorando tus relaciones, yo siempre les digo a mis alumnas o alumnos en yoga, si después de mi clase te vas y le gritas al del Mercadona porque está cobrando lento, no te ha servido de nada. Tienes que venir más o necesitas otro tipo de acompañamiento. O sea, no podemos hacer mucho yoga y luego ir por ahí increpando a la gente, ¿vale? Entonces, lo que diferencia a la persona que ha despertado de la que no es su vida. Y tarde o temprano esa persona se dará cuenta en caso de que se esté engañando a sí misma. Exactamente, ahí está el problema. Nos conocemos más que nadie, ¿eh? Entonces tenemos que saber cuándo tenemos una careta puesta y cuándo no. Y nosotros somos los que somos cuando no tenemos nada. Ajá, sí, Entonces, totalmente. intentemos también tener esa vida ideal que las redes sociales predican, que no todo es tan bonito. Antoni Bolinches, que me gusta mucho este hombre, lo he descubierto hace poco, es un psicólogo muy mayor, casi 80 años creo que tiene, y se dedica desde hace 40 y pico a la pareja. Me flipa, porque es una de las áreas que primero empecé a estudiar. Y este hombre dice, si mi primera mujer me deja y yo doy por hecho que es una sinvergüenza y que lo que sea, me neurotizo un poco. Si la segunda me deja y doy por hecho que vuelve a ser culpa suya, me neurotizo mucho. Ahora, si la primera me deja y le pregunto por qué me ha dejado, descubro cosas de mí. Y la siguiente puede que dure más. Y la tercera igual ya no me deja. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Mantener el ego o tener la oportunidad de construir una vida que merezca la pena vivir? Ahí está. Muy importante. Vamos con la siguiente. Sí, sí. Estefanía te pregunta, dice, me da miedo perder a mis amigos de siempre
si cambio y si empiezo a poner límites, voy a perder a mucha gente que quiero. ¿Es el precio que hay que pagar? A mí me parece, de esa frase, me parece muy llamativa la parte de si empiezo a poner límites voy a perder a mucha gente que quiero. Esto no lo voy a decir yo, no estoy descubriendo las Américas, pero la gente que vive en tu vida solamente porque no estabas poniendo límites que te cuidan, se estaban aprovechando de la falta de límites. Entonces, es una realidad que cuando nos transformamos se transforman nuestras influencias y nuestras compañías. De hecho, es buena señal, porque realmente si no se transforman, es que dudo que te hayas transformado tú, ¿vale? Sin embargo, tenemos que decidir si vamos a darle más importancia a la persona que está en camino, que somos nosotras mismas en nuestra mejor versión o nosotros mismos en nuestra mejor versión, o a esas personas que en realidad solo nos aprecian si pueden... Sacar algo de nosotros. Sí, o porque están relacionándose con una versión debilitada de nosotros y eso les hace sentir seguros. O sea, si esas personas solo resuenan con una versión de ti... ¿Que tú no quieres? Claro. Es que al final es... What for? Claro, tú tienes que tener tu vida, la vida que tú quieres. Si esa persona no acepta tu vida, pues lo siento. Es Así fácil de decirlo, ¿eh? No, eso, hombre, ya lo sé. Porque se activan muchos Que a mí mecanismos. me pasa. Claro, Cuidado. se activan muchos mecanismos del apego. Y el ego, la mente humana, está diseñada para evitar a toda costa que te separes de las personas con las que ya has comprobado que te juntas y aún así sobrevives. ¿Se entiende? Sí. El ego y la mente humana están todavía en el contexto caverna, ¿vale? Si me puedo pegar a este grupo, aunque no me aprecien mucho, pero por lo menos puedo garantizarme la supervivencia, ok. Pero claro, luego viene el estrato elevado. Nuestra mentoría en Ánima se llama elevada. El estrato elevado lo que te pide no es que te puedas juntar con gente con la que no te mueres, sino con gente que te ayuda a supervivir. Gente que te hace supervivir. Gente que a sus ojos te sientes una persona más brillante, con más capacidad de crecer, más inspirada. Qué guay. Claro. Entonces, sepamos que siempre va a haber una parte de ti que te va a pedir que preserves cualquier tipo de vínculo que ya conozcas, sea bueno o malo. Pero También por miedo a quedarte solo, puede ser. sí, claro, esa parte está convencida de que si te separas de... Es Claro. como si esa parte solamente pensase que al separarte de X persona, por muy hija de su madre que haya sido contigo o muy poco que te convenga juntarte con ella, luego no va a venir nadie más. Esto va a ser el fin, nos vamos a quedar solas. O sea, es un poco el discurso Bridget Jones, que a mí me gusta llamarlo muchas veces, ¿no? Dios mío, nadie me va a querer, estoy sola para siempre. Pues esa es un poco la voz de esa parte de nosotras. Pero hay una voz que confía en nuestras alas. El águila es el símbolo de Ánima por excelencia. Hay una voz que te dice, salta, que no te vas a morir, que te van a salir alas, ¿sí? Y nos invita a juntarnos con personas que nos eleven, que conecten más con nosotras. Eso es maravilloso. Esa voz que nos incomoda y nos invita a buscar otros... Salir de la zona de confort. al final. Sí, es maravillosa. Así que si Estefanía se convierte en una mejor versión de sí misma y por el camino tienen que caer algunas conexiones, yo la acompaño en el Adelante. sentimiento porque le va a doler, pero la alegría de conocer a una versión de sí misma que le haga más feliz va a ser tan grande, progresivamente más, exponencialmente más, que estoy segura de que no se va a arrepentir. Ya sabes, Estefanía. Bueno, Estefanía y todas las que... o todos los que nos veis. Exacto. Me he quedado súper corto. O sea, yo no sé cuánto llevamos. Me quedaría hablando horas. Por eso desde ya te pido que vuelvas. Vale, estupendo. Creo que tenemos muchos melones que abrir que Sí. van a venir muy bien a abrirlos. Entonces, a vosotros que nos estáis viendo, ponedme en comentarios cualquier cosa que queráis preguntarle y volverá. Totalmente. Vas a volver. Encantada, Así que además. es tu momento, ¿vale? Me encanta despedir los podcasts mirando tú a la cámara. Tienes un minuto para hablarle a la audiencia lo que quieras. Así que es tu momento. Bueno, qué guay, qué momento. Hace poco vi un documental de Jane Goodall y termina igual. Lo que pasa es que ella se muere después y yo no. Por favor, por favor. Joder. Si tuviera que decir algo, diría algo que no va a sorprender a nadie, pero que a la vez nunca lo escuchamos con los oídos lo suficientemente abiertos. Nos vamos a morir en algún momento, y no lo digo en plan dramático, lo digo como una realidad. Si algo he aprendido de mirar de frente la muerte,
porque siento que realmente lo hice, fue el aprender no a relativizar lo complicado, sino también a darle mucho valor a lo que verdaderamente es valioso. A darme cuenta de que, como le estaba contando a Jesús, celebrar merece mucho la pena. Y sobre todo, amarnos a nosotros mismos no es algo egoísta. Si en este mundo quieres hacerle un bien a los demás, lo primero que tienes que cuidar es de tu vehículo, que eres tú mismo. Porque muchas veces no conectamos con la autoestima porque nos queramos mucho, sino porque nos damos cuenta de que de esa manera podemos ayudar a más personas, ¿sí? Así que si quieres servir a los demás, si lo más importante para ti es dedicarte a otros, como durante un tiempo de mi vida lo fue para mí, a día de hoy me tengo en mucha más presencia a mí misma, te recomiendo mucho que recuerdes que si vas a ir de viaje a Galicia, estoy segura de que no le metes clavos a las ruedas de tu coche antes de salir e incluso que le haces las revisiones pertinentes. Así que si pretendes hacer grandes cosas por los demás o por el mundo en esta vida, asegúrate de que revisas tu vehículo, que eres tú misma, que lo cuidas, que lo mantienes en el mejor estado para que te lleve muy lejos. Ahí queda. Nos vemos en el siguiente.